Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, colegas, y habiendo dado tiempo necesario para que se puedan conectar, diciendo que hoy día tenemos que ver bastantes cositas, de manera inmediata entramos al estudio. ¿Les parece? Muy bien, si hay algún tipo de pregunta, duda, inquietud que pueda realizarse, este es el momento más oportuno, por así decirlo. No obstante, no es algo que no se lo pueda realizar más adelante. Pero generalmente lo hacemos en el sentido de que metodológicamente pues podamos absolver cualquier tipo de dudas hoy, ¿no? De todas maneras, claro, siempre a medida de repaso, como siempre lo hacemos, vamos a tratar e intentar de establecer un cierto tipo de anclaje, ¿no? En torno a lo que implica un repaso breve, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que a donde hemos quedado ayer, ¿no? Ya estábamos ingresando a analizar todo lo que implica el argumento lógico, de lo que significaría toda la idea propia del argumento en sí. Y habíamos puesto un ejemplo bastante interesante de lo que sería y de lo que significa, ¿no? La idea de entender los argumentos a partir de un prisma lógico y entender los argumentos a partir de un prisma lógico informal y lógico formal, ¿no? Y habíamos señalado, al menos ayer habíamos empezado a intentar estudiar todo lo que significaba la idea de, por ejemplo, la condición suficiente, la necesaria, la doble condición, de cómo este argumento tiende a ser mucho más lógico formal a partir del estudio y el análisis de este tipo de criterios, ¿no? Lo mismo pasa con una lógica informal y ayer justamente los compañeros me preguntaban cuál sería el fundamento normativo y yo les decía, pues en ambos creo que podemos encontrar un poco de razón, ¿no? Es decir, no es que estén peleados en sí, cada uno tiene su propia y su forma de ser y contener en esencia un argumento válido a partir de los criterios pues, que hemos desmenuzado ayer, ¿no? Para eso habíamos planteado también un análisis en torno a consideraciones, ¿no? Simplemente no hay que tomar los argumentos, les había señalado, como una simple máquina fría de subsunción a partir de criterios lógicos formales, sino también tiene que ver consideraciones psicológicas, cognitivas, lingüístico-pragmáticas, dialécticas del discurso, ¿no? Esto, claro, ayuda una vez de que se puedan interponer cierto tipo de argumentos o contraargumentos, especialmente en sede jurisdiccional, cuando, por ejemplo, existe cierto tipo de imputaciones, ¿no? La idea de interpretación también funciona de un modo muy peculiar, por así decirlo. Como les señalaba, la imputación entendida como este tipo de criterio kelseniano en el cual nosotros podemos otorgar cierto tipo de significado a las palabras, pues también tiene que ver mucho con la indeterminación propia del lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos, por ejemplo? Y en este caso, y del ejemplo que les había planteado, pues implica la idea de cómo nosotros entendemos las ideas cognitivas, es decir, las condicionales, o incluso las consideraciones lingüístico-pragmáticas, ¿no? El sentido común de cómo se debería interpretar y entender cierto tipo de argumentos o prismas normativos planteados, ¿no? Desde primera instancia como una hipótesis. Como les había señalado, la teoría general de la argumentación no simplemente tiene que ver con la forma válida misma, ¿no? Les había dicho que la idea propia de una teoría argumentativa pues tiene que ver incluso con la idea del discurso, incluso con la idea de la retórica, de cómo es que funciona este tipo de convencimiento, por así decirlo, en torno a quien juzga, ¿no? Que habíamos señalado, ya que son personas humanas que contienen también sesgos y creo yo que la argumentación también tiene que ir muy dirigida a quien nosotros queremos convencer, ¿no? Yo estoy utilizando, por ejemplo, un tipo de argumentación muy distinta a la que yo manejo con con mis alumnos de grado, por ejemplo, ¿no? Cuando me toque dar, cuando no me toca dar, y a mí generalmente, pues trato de no utilizar tantas palabras técnicas, hago un énfasis mucho más sencillo en torno a lo que podríamos nosotros entender la argumentación, pero, por ejemplo, la idea misma de plantear un argumento, por ejemplo, a abogados mismos formados ya en nivel de maestría, también es distinta, ¿no? También lo mismo ocurre en audiencias. En audiencias también el criterio que se maneja es muy distinto. Argumentativamente hablando, es un criterio en el cual se direcciona hacia otro sentido y hacia otro lado, ¿no?
Y así vamos cambiando la argumentación a partir de los criterios y del público que nos toque hablarles, ¿no? O tratar de convencerles. Por ejemplo, también si es un juez penal, es un juez civil, es un juez comercial, si es un juez constitucional, etcétera, etcétera, también la argumentación tiende a tener ese tipo de volatilidad, por así decirlo, o de plasticidad en torno a lo que nosotros podemos entender. Entonces, bueno, una teoría argumentativa no tiene que entenderse a partir simplemente de una lógica formal. Lo que nosotros vamos a ver hoy día a partir de lo que significa la lógica formal, y esto también quiero ser muy claro, no tiene que ser en esencia un entendimiento de que la argumentación solo puede estudiársela de esa manera, es más, o que se podría argumentar solo a partir de lo que implica la lógica formal. Como bien hemos visto en el ejemplo de ayer, creo yo que la lógica informal también hace mucho y eso es algo que nosotros utilizamos en el día a día. Y claro, la idea de este tipo de contenido teórico, ¿no? Netamente teórico, tiene por fin otorgar las herramientas que les va a servir a ustedes como fundamento para poder utilizarlo. Y les señalaba, ¿no? Y la identificación, por ejemplo, para nosotros poder identificar un mal argumento, tendremos que saber qué es lo que es un buen argumento. Porque simplemente si nosotros decimos que un argumento es malo porque a nosotros nos parece malo, pues el argumento no tiene una solidez necesaria. Y para tener una solidez necesaria, también nosotros debemos saber identificar qué es lo que nosotros podemos llamar un buen argumento, qué es lo que nosotros podemos llamar un mal argumento. Y a partir de eso es que nosotros podemos denunciar cierto tipo de criterios en los cuales a nosotros nos parezca que un argumento está mal, porque hay una obligación por detrás que habíamos señalado, que es motivación y fundamentación, y no solamente como un ejercicio propio de la jurisdicción, sino como un ejercicio propio de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, como les había señalado, el fundamento teórico que existe detrás de la motivación y fundamentación es justamente establecer cierto tipo de criterio de legitimidad en el cual el Estado de Derecho pues plantea un cierto tipo de decisión. Cualquier tipo de restricción de derechos está permitido sí y solo sí, y esa es una condición específicamente necesaria, eh, el Estado pueda motivar y fundamentar esa restricción. Y esto es algo que se aplica a otro tipo de modelos argumentativos. Hoy día vamos a terminar de ver el modelo argumentativo de Atienza, en el cual identifica cierto tipo de criterios. Y a la próxima clase nos metemos de pleno a una clase entera a ver el modelo argumentativo alexiano, ¿no? Donde hay una, por ejemplo, la restricción de derecho, qué significa interferencia entre derecho, a partir de qué criterios se debería argumentar una ponderación propia de derecho, que es un modelo argumentativo, a partir del qué criterio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, etcétera, 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 ¿no? Pero simplemente estas son herramientas, siempre recalco, estas son herramientas que a nosotros nos permite poder establecer, identificar, incluso denunciar cierto tipo de resoluciones, pues que no están debidamente motivadas, fundamentadas, o que a veces, muchas veces, que ni siquiera están en una simple línea lógica, ¿no? Y esto se da bastante. Pero pues, ¿no? Esto es por falta de este tipo de herramientas, ¿no? Y es por eso que existen tantos amparos en torno al debido proceso, que tiene que ver su vertiente motivación, fundamentación, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de nuestro sistema jurídico, no solamente el boliviano, sino a nivel latinoamericano, es algo muy recurrente, los juicios de amparo, por ejemplo, que se llaman desde México hasta Argentina, que establecer una debida motivación, fundamentación, porque eso implica no simplemente un derecho fundamental o constitucional, sino también un derecho humano. Y esto nosotros lo habíamos ya estudiado, ¿se acuerdan? La idea de todo este tipo de constitucionalización del ordenamiento jurídico proviene justamente de estos modelos democráticos constitucionales que han sido marcados, por así decirlo, o han tenido el nacimiento y la génesis después de las dos posguerras mundiales, ¿no? Y esto, pues, es un modelo que se le ha traído a lo que es nuestro país y ahí estamos todavía tratando de hacer mucho en torno a lo que es la teoría del derecho. Muy bien, entonces, volviendo ya a lo que nos importa a nosotros, pues este tipo de consideraciones en torno a los análisis de lo que significan los argumentos, pues nos lleva simplemente a ver más allá de las consideraciones de orden lógico, que hoy día lo vamos a ver, pero con esa salvedad que les he señalado, que no todos los argumentos tienen que ser vistos solo desde ese punto de vista, como les pongo en el cuadro, pues hay consideraciones psicológicas, hay consideraciones cognitivas,
que específicamente en nuestra cultura jurídica funciona bastante, porque pues muchas veces las discusiones ni siquiera son en torno a la validez propia del argumento, sino tiene que ver mucho en los significados y significantes que tiene cada uno de los conceptos, cada una de las instituciones jurídicas, ¿no? Entonces, las consideraciones cognitivas, aparte de cómo se entienden las condicionales que les había puesto en el ejemplo anterior, también tiene que ver cómo se entienden los conceptos propios de las instituciones jurídicas, ¿no? Eso significa, pues obviamente, la idea de entender más allá de lo que dice la Real Academia Española, que es una técnica que no comparto que se la introduzcan dentro de las sentencias, en general, que creo yo que cierto tipo de conceptos muchas veces tienen un significado y un significante mucho más allá del lingüístico propiamente dicho, ¿no? Y, por ejemplo, le señalaba que la filosofía del lenguaje hace mucho en torno a las funciones propias del lenguaje, tanto de la semántica como de la sintaxis. Y muchos debates en torno a los argumentos tienen que ver con esto, como cómo es que se entiende cierto instituto o cómo es que se entiende cierto tipo de institución de acuerdo al criterio lingüístico. Esto obviamente lleva una específica unidad propia de lo que es la argumentación a la literalidad o el tenor literal de la norma, ¿no? Ustedes conocen cómo se interpreta el tenor literal de la norma, que también lo vamos a ver hoy, porque también tiene límites, tiene hasta dónde puede ir, etcétera, ¿no? Que es bastante interesante y es parte de un método interpretativo que se tiene a todo nivel, ¿no? Entonces ustedes conocen el modelo sistémico, por ejemplo, en cuestión de interpretación, el teleológico, que tiene que ver con una cuestión de fin, el literal o gramatical, que tiene que ver netamente a la letra muerta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos a ver hoy para que ustedes también tengan en cuenta qué tipo de, al menos de métodos son los que normativamente sí se los reconoce como parte de nuestro sistema jurídico en general. Y por último, les señalaba, ¿no?, las consideraciones lingüístico-pragmáticas del sentido común y las dialécticas del discurso, y aquí les hacía referencia muy específica a una tesis habermasiana en la cual incluso el propio Alexis habría basado para poder desarrollar toda esta idea de ponderación, etcétera, y cómo entender, por ejemplo, la idea de la ponderación conlleva en sí, ¿no?, entender una teoría argumentativa. Entonces, no es muy simple, ¿no? Generalmente caemos en esta falacia reduccionista de establecer que por cierto tipo de concepto o criterio nosotros tenemos que entender una definición y pare de contar, ¿no? Cuando hay un estudio mucho más profundo por detrás. Y ahí habíamos partido de la idea de los modelos argumentativos, ¿no? El analítico que les señalaba que es parte de los argumentos en torno a lo que significa las determinaciones de validez o corrección según los criterios semánticos, lógico-formales y metodológicos, que les señalaba que es pues una escuela a la que yo me adscribo y en la cual he desarrollado bastante las ideas que todavía las sigo desarrollando. El dialéctico, que es una interacción netamente argumentativa, ahí ya no simplemente se habla de racionalidad, sino de razonabilidad en torno a la discriminación de acciones buenas, malas, como falaces. Para eso es una identificación propia. Si yo necesito, si yo quiero identificar cuando un argumento está mal armado, también tengo que saber identificar cuando un argumento está bien armado, ¿no? A partir de eso es de donde se nace el análisis propio. Análisis pragmáticos y contextuales, ¿no? Obedecen más una lógica informal. Y por último, les había señalado la cuestión retórica, que son los procesos de comunicación personal, discursos disuasorios, y donde se catalogan recursos para inducir a creencias, disposiciones o acciones, y ahí plenamente la motivación desde una perspectiva psicológica. No olvidemos que hay una perspectiva psicológica y una perspectiva racional de la motivación, y la racional es la que nos otorga, ¿se acuerdan, verdad? Este tipo de funciones endoprocesales, extraprocesales en torno a la motivación, pero en este otro lado, pues la catalogación tiene que ver para la inducción en sí de las creencias, ¿no? Que las señalaba. No es lo mismo argumentar para un juez muy conservador que contra un juez muy liberal. Y eso es algo que los propios estadounidenses lo tienen en cuenta, ¿no? Es algo que dice, bueno, si vamos a argumentar, que sea sabiendo a quién vamos a argumentar. Y después de estos modelos argumentativos que habíamos visto, directamente a lo que es la lógica formal y la lógica informal, y ya les señalaba, ¿no? Hay criterios en los cuales se desarrolla lo que es la lógica, no es que nosotros vayamos a inventar el fuego acá, ni cosas muy novedosas, sino que son cosas que se las utiliza a diario, son cosas que se las utiliza también en el ejercicio profesional del derecho en general, desde cualquier punto de vista, y le señalaba, ¿no? Los jueces pueden utilizarlo desde un punto de vista muy formal, muy formalista, es decir, poniéndole nombre a apellido, estableciendo cierto tipo de criterios,
pueden usarlo sin decir que están realmente usando, o pueden tratar de usarlo, pues, pero a partir de una mala clasificación de la lógica, ¿no? En cualquiera de los tres casos, obviamente, identificar en un primer criterio que alguien realmente utilice bien este tipo de formalizaciones o criterios a partir de lo que implica la lógica formal, también pues nos da una ventaja cualitativa, especialmente versus el segundo que no lo utiliza y que pues le podemos decir que puede utilizarlo, o el tercero que lo utiliza de una manera errónea, ¿no? Y es normal este tipo de cuestiones en la práctica, pero obviamente a partir de criterios, especialmente de la jurisprudencia, se ha tratado de establecer que se siga este camino, ¿no? Este principio de logicidad que se le ha empezado a establecer a partir de la jurisprudencia es parte de cómo nosotros podemos inducir de que el argumento puede realmente y debería estar basado en criterios muy objetivos, esto para dar predictibilidad. Todo lo que nosotros hablamos en torno a las teorías X, Y o Z tiene el único fin de dar predictibilidad al derecho. Y creo yo que es parte del componente esencial de la seguridad jurídica también, ¿no? Saber que el día de mañana, si nosotros vamos ante un juez con los mismos hechos, vaya a fallar blanco en todos los casos que tengan los mismos hechos. Y es en lo que se basa en la actualidad nuestra ciencia del derecho. Todo se basa en la predictibilidad de cómo nosotros podemos realmente entender que una razón detrás de cualquier tipo de fallo pues realmente está contenido en un criterio objetivo, ¿no? Y eso es parte, incluso, como les decía, de la construcción misma del Estado del Derecho. Es por eso que la teoría argumentativa no es una cuestión muy aparte, no es una cuestión simplemente técnica, no es una cuestión solamente de método, no. En el estado actual en el cual nosotros nos encontramos, el modelo argumentativo no solamente viene a ser un instrumento técnico, sino que viene a ser también una herramienta de perfeccionamiento del Estado del Derecho. Él te otorga y él te explica por qué el poder del Estado está realizando lo que está realizando. Y esto ha sido blindado, como les he señalado, no solamente en la Constitución, sino en los tratados y convenios internacionales, ¿no? Entonces, no es una, como les señalaba, ¿no? La motivación, por ejemplo, no es una simple función intraprocesal de método y de razonamiento interno, no. Tiene que ver con la legitimación propia del Estado. Y eso le da incluso un lugar mucho más preponderante dentro de todo lo que implican las demás teorías, ¿no? Entonces, no es cosa poca, no es una cuestión simplemente de herramienta, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Muy bien, ¿qué estudia la lógica? Con esto también quiero yo empezar a plantear no como una cuestión muy abstracta ni como una cuestión inalcanzable. Yo creo que los abogados, más allá del silogismo jurídico que se nos ha enseñado en algún momento con mucha suerte a otras personas, como a mi persona en lo particular en la universidad, yo no supe mucho de lo que era silogismo jurídico hasta salir después de la universidad. Pero a algunas personas sí, pues se les ha enseñado un poco de lo que implica lógica jurídica, ¿no? Incluso la introducción del derecho. Pero con esto tampoco quiero que nosotros entendamos que por lógica tenemos que irnos a un mundo abstracto de ideas donde simplemente pues muy poco le vamos a chuntar, le vamos a atinar realmente a lo que implica, ¿no? Yo ya les había señalado el uso propio de la lógica, pues más allá de lo que la teoría nos diga, y significa una habilidad práctica de todos los días, es decir, una habilidad que se va perfeccionando en cuanto nosotros vayamos utilizando este tipo de criterios para su identificación, análisis, uso, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hay que entenderlo esto como esa cajita de herramientas que nos va a permitir en un adelante, es decir, más adelante, permitirnos analizar e identificar los argumentos bajo los criterios de lo que la lógica propia nos otorga, ¿no? Entonces, pues esto significa, más allá de lo que nosotros podemos entender netamente desde la teoría, que la aplicación práctica, si bien procede a partir de estos tipos de criterios, pero se la perfecciona básicamente la cuestión pragmática. Eh, Claramente ya habíamos dado un adelanto de lo que es una lógica formal y de lo que es una lógica informal. Una de las características, creo yo, de lo que es la lógica formal y de lo que nosotros debemos entender por lógica formal, pues está muy ligado a la idea de ponerle cierto tipo de nombres, ¿no? A qué tipo de criterios nosotros utilizamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de premisas, premisa mayor, premisa menor, la deducción en sí. También vamos a empezar a hablar de condicionantes, una condición suficiente, una condición necesaria, una doble condición para establecer un criterio.
Vamos a hablar de falacias. Las falacias, por ejemplo, son argumentos que parecen válidos, pero que en realidad son inválidos, porque en su estructura formal, pues no están obedeciendo la estructura que la lógica formal te la plantea, ¿no? Y ahí vamos a entrar a dos modelitos, el modus ponendo ponens y el tollendo tollens, que creo yo que son los que de mejor manera se manejan, y los de la deducción lógica también, ¿no? Con esos tres modelos creo que ya estamos más que servidos. Y de ahí pasamos generalmente a, bueno, a la tesis de Atienza de cómo han identificado, ¿no? Manuel Atienza especialmente, que ha tenido mucha incidencia en el mundo latinoamericano, de cómo ha clasificado la argumentación, ¿no? Y ahí vamos a identificar muchos de los argumentos que ya hemos podido ver, que ya hemos podido observar y que incluso hemos podido trabajar en ese tipo de argumentos. Simplemente le vamos a dar un nombre a lo que es. ¿Qué estudia la lógica en sí? Lo que hay que también nosotros entender es que la lógica formal como tal es distinta a la lógica jurídica en sí, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Significa que la lógica jurídica, si bien es una herramienta que permite un estudio eh, muy cercano al objetivo del tipo de argumentos, que por lo tanto nos funciona, nos sirve a nosotros, la lógica formal tiene su esencia más allá de lo que significa el derecho, ¿ok? Es conocido este libro, por ejemplo, de Aristóteles, el Organón, donde inicia este tipo de lógica, donde después viene a desarrollarse de una manera mucho más precisa, especialmente con el Círculo de Viena y todo lo que es la Escuela de Frankfurt y todo lo que ha implicado este despertar analítico a partir de Kant. Pero más allá de esto, la lógica no solamente está al servicio de lo que es el derecho en general, ¿no? Y en esencia, las ciencias duras, como se le llama la física, la química y todo lo que implican los números, también utiliza lo que es la lógica, especialmente para determinar cierto tipo de falacias en investigaciones, ¿no? Es por eso que la lógica tiene una aplicación en multitask, es decir, para otro tipo de ciencias en general, pero pues dentro de ese tipo de ciencias también está incluida la lógica jurídica. ¿Cuál es una de las diferencias principales que podemos nosotros entender entre lógica formal y lógica jurídica? Que la lógica jurídica se aparta en cierto sentido de la lógica formal cuando establecemos que no hay una correctitud plena dentro del derecho. No obstante, obviamente hay que hacer, aquí por ejemplo nos viene bien este debate que han tenido entre Working y Hart, de establecer que sí realmente existiría una sola o única respuesta correcta dentro de lo que significa el derecho, ¿no? Y las escuelas se dividen, ¿no? Las escuelas se dividen ahí y, por ejemplo, quien plantea que sí nosotros podemos encontrar una única y sola respuesta es Working. Working nos dice nosotros debemos encontrar la libre y correcta respuesta en cada caso que se nos plantea, ¿no? Y ahí nos dice, pues, y en cada caso que tú encuentras vacíos o encuentres cierto tipo de cuestiones mal reguladas, aquí les voy a poner el ejemplito que les decía antes de entrar a todo esto para que ustedes me entiendan. Aquí está. École. Por ejemplo, uno de los compañeros me preguntaba cómo identificamos lagunas normativas, antinomias normativas, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo bien práctico, gráfico, que generalmente suelo poner para entender, ¿no? Lo que significan las lagunas jurídicas y también entender por qué nuestro sistema, entendido como un sistema en la actualidad, el conjunto de normas que se nos enseña por derecho, pues en realidad es un sistema en el cual nosotros hemos, uno, identificado y otro, reconocido que existen cierto tipo de lagunas en general, ¿no? Y esto es porque obviamente contamos con un cuerpo legislativo que pues es normal, es decir, la idea de las lagunas sistemáticas pues implica una no racionalidad propia de un órgano legislativo y eso es normal porque son personas que piensan y sienten, ¿no? Como todos nosotros. Y es por eso que la idea de la corrección del derecho también está implícita, ¿no? Entonces, se discute mucho si realmente puede el derecho ser una corrección propia de la técnica legislativa, no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Y esto parte también del criterio de poder reconocer que los sistemas también tienden a ser incompletos, tienden a ser muchas veces contradictorios
contradictorios entre sí, tienden a no poder regular casos futuros y esto es por una cuestión básica de lo que significa el lenguaje, ¿no? Nosotros si otorgamos pautas de conducta a través del lenguaje, también tenemos que reconocer que el lenguaje tiene sus límites en vaguedades, tiene sus límites en interpretaciones ambiguas y tiene sus límites en la discrecionalidad de quien puede interpretar la norma, ¿no? Y esas son cuestiones insalvables, no es porque un cuerpo legislativo sea más o menos que otro, ¿no? Simplemente son cuestiones insalvables que hacen en torno a lo que nosotros utilizamos como herramienta práctica, que es básicamente el lenguaje, ¿no? Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, dentro de los casos, si es un caso regulado, ¿no? Es decir, si está en la norma y está bien regulado, obviamente no podemos hablar de ningún tipo de laguna normativa ni laguna axiológica. Hay más lagunas, ¿no? Hay laguna institucional, normativa, lingüística, racional, etcétera. A lo que nosotros nos importa, solo vamos a tocar la laguna axiológica y la laguna normativa, ¿ok? Pero bueno, eso también les va a ayudar a ustedes como técnica argumentativa para poder establecer cierto tipo de regulación, ¿no? Cuando nosotros veamos casos que están regulados y están bien regulados, es decir, que la norma ha previsto cierto tipo de criterios en los cuales podemos subsumir a la premisa mayor todo lo que implica esta premisa menor, pues básicamente estamos hablando de un caso bien regulado. En cambio, cuando hay un caso que está regulado, pero que está mal regulado, ahí nosotros hablamos de una laguna axiológica. Es decir, que hay un caso relevante que debe ser regulado y que ha sido regulado, pero que ha sido mal regulado porque no ha tomado en cuenta un criterio constitucional, un criterio convencional, un criterio lógico racional, una mala identificación lingüística, etcétera, 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 ¿no? Ahí, por ejemplo, identificar este tipo de laguna axiológica significa hacer un previo test de constitucionalidad de la norma o simplemente de logicidad de la norma que se plantea como mal regulada. En ese tipo de casos, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidades concretas se basan bastante en determinar las lagunas axiológicas porque muchas veces lo que se pone en test de constitucional es norma uno, norma 2 o norma 3, ¿no? Si regula bien, si regula mal o si regula de una manera ineficiente. Y ahí, obviamente, parte el criterio argumentativo de identificar que es una laguna axiológica para después tratar de hacer una corrección a posteriori. Esa es la idea de las acciones de inconstitucionalidad, tanto de la abstracta como de la concreta, ¿no? En caso de que sean casos no regulados, ahí podemos ver que hay específicamente dos criterios, ¿no? De donde nace la necesidad de poder ser regulados. En casos en los cuales no exista regulación y no sea relevante, es decir, sea irrelevante, no sé, por ejemplo, como regular, yo les pongo un caso de España que ocurrió hace unos 10 años, donde una señora se declaró dueña del sol y que por lo tanto quería cobrar todo lo que implicaba la energía solar a las personas, ¿no? Ahí decía, es un caso que no está regulado porque hay un vacío normativo ahí, pero que es irrelevante porque simplemente no se puede regular sobre cuestiones en las cuales no tenemos ni siquiera el control, ¿no? Y ese caso, o sea, bueno, bueno, ha merecido un pronunciamiento de esa manera, o sea, era totalmente irrelevante, más allá del vacío normativo que existiese y de que quien pretendiese ser el dueño del sol, ¿no? Eso les cuento de un caso real. Pero en cambio, cuando estamos hablando de casos no regulados y que sí sean relevantes, es decir, que necesiten ser regulados y que no estén regulados, ahí sí hablamos de una laguna normativa, ¿no? Y la laguna normativa es esto, casos en los cuales no hemos podido regular a tiempo. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos visto especialmente en la época del COVID, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos partido de una emergencia sanitaria a partir de un criterio de, bueno, no había como que una pandemia como tal establecido en la norma. Es más, todas las normas posteriores al COVID han sido con base en identificar las lagunas normativas. Pero bueno, esto empezó, ¿no? De evento fortuito, de desastre natural, a partir de eso se le empezó a interpretar y como si era relevante la identificación de la laguna normativa ha empezado a ser en esencia las regulaciones
Sí, Jaime, sí, entre los intereses. He empezado a establecer cierto tipo de criterios donde se ha tenido que normar y se han empezado a normar sobre criterios de vacunación. Por ejemplo, el debate que ha habido entre los vacunas y los no vacunas, por ejemplo, ha sido un debate muy interesante y eso ha sido también análisis constitucional, me acuerdo. Ha sido análisis constitucional y uf, ha sido un debate intenso porque es un debate muy profundo entre los de la vacuna y los de los no vacuna, ¿no? Y ahí se han confrontado. Ha sido súper interesante ese debate el 2021, 22 estoy hablando. Ahí han empezado a ver, por ejemplo, la ley de los alquileres, de los inquilinatos, etcétera, etcétera. Eso a partir de la identificación de las lagunas normativas, ¿no? Y a partir de eso recién. En este tipo de casos, por ejemplo, sí, nosotros podemos identificar que todo lo que implica el derecho no es simplemente un conjunto de normas, sino es un sistema de conjunto de normas que establecen cierto tipo de criterios interpretativos, argumentativos, etcétera. En ese sistema vemos que hay pues casos regulados, no regulados, bien regulados, mal regulados y a partir de ese tipo de criterio se trata de argumentar en torno a pues, si hay una laguna axiológica o una laguna normativa. Generalmente, cuando se trata de argumentar a partir de lagunas, es decir, de laguna normativa o laguna axiológica, pues lo primero que se hace es una identificación de una laguna como tal. Les doy otro caso, les había puesto ya acá como ejemplo, y esto lo vamos a ver creo el último día, el DCP-1 2020, por ejemplo, lo que se hace es una identificación propia de una laguna normativa como tal, porque ahí no existía el criterio en torno a la prelación, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, antes de la Constitución del 2009, la prelación pues, de mando, de sucesión de mando en el país, establecía a partir de vicepresidencia, vicepresidencia, presidente del Senado, presidente de diputados, y después corría hacia el órgano judicial y el presidente de la Corte Suprema en ese entonces asumía la presidencia, como ha pasado en el caso del doctor Rodríguez Belcé, ¿no? En la del 2009 no está eso, no hay ese tipo de regulación, hay una ausencia de. Entonces, ahí también la discusión ha sido fuerte en torno a quién tenía que seguir la prelación, pues ya la historia la conocemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la DCP, en la 001, había la laguna en torno al vacío de poder que podía existir respecto a los legislativos, ¿no? Porque ya después del mandato que iban a concluir no había una prórroga más allá de eso. Y ahí, por ejemplo, si ustedes ven la DCP 01, establece qué tipo de lagunas hay, cómo han identificado las lagunas y a partir de qué criterio han rellenado ese tipo de lagunas, ¿no? Obviamente, la carga argumentativa es el doble de simplemente establecer un caso bien regulado. Muy bien, esto simplemente como un análisis primigenio, lo que vamos a ver en torno a lo que significa las funciones a límites del tenor literal, que es muy interesante eh, y parte de cómo se argumenta también en el argumento literario, ¿no? Pero bueno, si continuemos con lo que nos estamos adelantando bastante a nuestra lógica, pero para que ustedes también vean y establezcan que la lógica formal, pues, tiene ese tipo de diferencia con la lógica jurídica, ¿no? Funciona, obviamente que funciona, no obstante, no como un criterio absoluto, eso también hay que decirlo, no es decir que tú has, enseguida lo vamos a ver, Jaime, que es la laguna axiológica, ¿ok? No es como un criterio absoluto porque ya hemos pasado esa etapa del textualismo puro, ¿no? De ese paleopositivismo, como se le llama, o ese formalismo exacerbado, donde pues la subsunción era el único medio y criterio en el cual el legislativo quería y pretendía de lo que era el judicial. Y eso significa pues que hemos pasado de establecer como si fuéramos una máquina de subsunción lógica a realmente nosotros conocernos como un criterio mucho más cercano a la realidad de que somos falibles en todo tipo de criterios, incluso en la redacción de normas, ¿no? No obstante, la lógica formal hay que señalarlo que evalúa el razonamiento y los argumentos como estructura y como forma. Propone, esto es importante, el uso de argumentos razonables o correctos a partir del pensamiento crítico. La idea propia es establecer también la clasificación de argumentos, la exposición sistemática de las formas lógicas comunes a todos los argumentos válidos, el estudio de las inferencias, la validez que puedan tener las estructuras argumentativas y el análisis de las falacias, el estudio de la semántica y la verdad como tal, ¿no? Aquí obviamente hay que aclarar que nosotros cuando establecemos un cierto tipo de decisión jurídica o pretendemos que la autoridad
agarre o haga como suyo el entendimiento que nosotros estamos planteando como verdadero o correcto, pues hay que identificar dos elementos específicos, ¿no? Uno, de cómo está armado el argumento. Generalmente nosotros utilizamos las proposiciones o enunciados como un valor referencial o formativo. Y este tipo de proposiciones tienden a ser verificables. Por ejemplo, si yo les digo hoy, a esta hora, por ejemplo, 6 menos cuarto, es de mañana, eso es fácilmente contrastable, eso es fácilmente examinable. Ustedes pueden salir a la ventana, pueden agarrar su reloj y claramente me pueden decir lo que usted está proponiendo de que en este momento serían las 6 menos cuarto de la mañana es una proposición falsa, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, que mi polera es azul o negra, claramente ustedes bajo los sentidos de la lógica, de los sentidos comunes y la lógica, pues me va a decir que mi polera no es perdón, es blanca y no es negra, o esa no es, tampoco es azul. Ese tipo de proposiciones sí pueden ser examinados a partir del criterio de veracidad. ¿Es verdadero o es falso? Así de simple, ¿no? En cambio, el argumento en general, es decir, como contiene las proposición uno, proposición 2, proposición 3, y eso llega a una conclusión, el argumento lo que estudia es la validez de esa forma argumentativa. Te establece, si tu proposición 1 es verdadera, si tu proposición 2 es verdadera, tu conclusión tiende a ser verdadera. En cambio, si yo veo que las proposiciones que sí son a criterio de verificabilidad, de veracidad, no son verdaderas, mi forma del argumento en la conclusión no debería ser verdadera. Y eso es lo que estudia el argumento como si desde la lógica. El argumento puede ser válido o inválido, pero no puede ser examinado a partir de un criterio de verdadero o de falso. Eso funciona para las preposiciones, para las proposiciones, perdón. Jaime, ¿lo racional es sinónimo de lógico? Sí, lo racional sí es sinónimo de lógico, lo razonable no es sinónimo de lógico. Y han hecho, bueno, el actual estudio en general del derecho y la misma jurisprudencia ha establecido esta diferencia, ¿no? Lo racional es específicamente lo lógico formal y lo razonable, lo habíamos visto hace 2 clases, no sé si se acuerdan, es que contiene en sí un criterio racional, pero que también está condicionado a los principios, valores y a cómo se entiende un sistema de valores en una sociedad. Entonces, tiene una validez normativa social, es decir, a criterio de quien está estableciendo un sistema de valores, a partir de que una decisión, por ejemplo, sea justa o injusta. El criterio de justiciabilidad en un argumento razonable es muy distinto a un argumento racional, donde simplemente nos pide que nosotros estudiemos el argumento desde la lógica. En cambio, lo razonable es desde la lógica, pero con incidencia también en la validez social. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia que muchos no están de acuerdo, uno de los que no está de acuerdo es claramente Guastini, te dice, para mí el razonable no es otra cosa que el argumento escondido moral que está por ahí con base en el sistema de valores. Si vos le vas a dar ese mismo tipo de criterio de validez y simplemente vas a tratar de embadurnar, es decir, de barnizar con criterio racional tus decisiones, lo único que estás haciendo es un pospositivismo. Y eso es algo que le reclama incluso a Tienza, y a Tienza saca un paper que se llama para un criterio, ¿cómo es? Para una definición racional de razonable, ¿no? Y ahí identifican. Es bastante interesante. Pero bueno, eso es lo que básicamente se entiende en la actualidad entre lo que es racional y razonable. Ahorita nos estamos dedicando específicamente a lo racional. Ahora, ¿cómo está formado el argumento desde la lógica formal? Son proposiciones o enunciados, como oraciones, ¿no? Es una oración de valor referencial o informativo de la cual se puede predicar su veracidad o falsedad, como les señalaba, ¿no? Una proposición sí tiende a ser verificable a partir de su veracidad o su falsedad, es decir, que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Ahí señalábamos, ¿no? Por ejemplo, la idea, pero no ambas a la vez, es que bueno, no sé si ustedes me ven, pero bueno, mi polera es blanca. ¿Ya? Y si mi polera puede ser o blanca o negra, ¿verdad? En este momento. No puede ser ploma porque sería otro tipo de proposición. No estamos hablando de qué tipo de criterios podrían ser para establecer un punto intermedio. No, yo le estoy proponiendo un enunciado.
de qué color es la camiseta que llevo. No puede ser ni blanca ni negra. Tiene que ser una de las dos opciones. Y eso, por ejemplo, dentro de la lógica formal y que ha sido llevada a la lógica jurídica, se llama el tercer excluyente, ¿no? No puede ser, o propiedad, bueno, perdón, no puede ser, por ejemplo, una posesión legal para A o B, más allá de la copropiedad o de la coposición que puedan tener, no puede ser una posición A o B dentro de un mismo criterio, ¿no? O tengo que reconocer una posición legítima para A o tengo que reconocer una posición legítima para B. Por ejemplo, en medidas de hecho, eso se lo avanza bastante. O en avasallamiento también, ¿no? Por ejemplo, es parte de... lo mismo funciona dentro de los enunciados que pretende el derecho. Pero ¿por qué nos vamos a los enunciados? Porque justamente las normas están contenidas en redacciones a partir de enunciados u oraciones. Si A, entonces B, si Pepito Juárez hace esto, entonces pasa el otro, y condicionantes constantes, eternas, permanentes. Eso es muy distinto, por ejemplo, a otro tipo de pautas o de criterios de regulación de conducta, como funcionan con los imperativos categóricos, los kantianos, ¿no? Donde te dicen, haz esto, no hagas esto, no robes, no mates, no mientas, no seas, etcétera. Esos son imperativos categóricos, pero que no funcionan dentro de un criterio de la teoría general de las normas. Y es por eso que les decía, si es que pueden leer Tutú de Alf Ross, léanlo porque les va a dar una idea de por qué bueno, por qué la redacción de las normas son como son, ¿no? Entonces, la proposición trata de otorgar esto, ¿no? Una idea, una expresión lingüística de razonamiento, ¿no? Y generalmente tenemos proposiciones simples como compuestas. Por ejemplo, una de las proposiciones simples podemos señalar que Sucre es la capital de Bolivia, ¿no? Más allá de las cuestiones regionalistas, ¿no? Mi intención no es entrar aquí al regionalismo, pero es una proposición simple que establece la Constitución, ¿no? Te dice Sucre es la capital de Bolivia. Pero también hay proposiciones compuestas, ¿no? Jorge Luis es profesor y Sucre es la capital de Bolivia. Ahí, por ejemplo, hay dos tipos de criterios de verificabilidad, ¿no? Si Jorge Luis realmente es profesor o si Sucre es la capital de Bolivia. Y muchas veces no tienen cierto tipo de relación como no tiene las palabras relación. Eh, y aquí me explico, ¿ya? Porque esto es parte de la filosofía del lenguaje, pero que siempre abre la mente para poder establecer. Muchas veces de cómo se ha desarrollado el lenguaje en la actualidad, las palabras no tienen correlación con la cosa en sí. Y esto lo explica Wittgenstein, ¿no? Te dice, nosotros podemos llamar árbol a un árbol y tenemos la idea preconcebida de árbol. Pero árbol como tal, la palabra no dice absolutamente nada de los elementos que contiene un árbol en sí. Eso es un criterio que nosotros hemos adoptado a partir de cuestiones convencionales, de cuestiones pues, epistemológicas, de acuerdos sustantivos en torno a las palabras, de usos, de costumbres, etcétera. Y el lenguaje tiene un desarrollo igual y un bagaje de cómo han sido formadas, ¿no? Pero la palabra en sí no tiene una correspondencia específica en torno a las propiedades de un objeto, ¿no? El general de las palabras, digo. Y eso es lo que pasa con las proposiciones, ¿no? Eso les decía, muchas veces no tiene ese tipo de correspondencia con el lenguaje en sí, pero pues son proposiciones compuestas cuando establecen dos ideas distintas. En cambio, es una proposición simple cuando simplemente establece una idea simple donde nosotros podemos verificar o no podemos verificar. Ahí, por ejemplo, funciona el valor de verdad. El valor de verdad de una proposición, es decir, de que sea cierto o falso, depende no solamente de las relaciones entre palabras del lenguaje y los objetos del mundo, sino también del estado del mundo y del conocimiento acerca de ese estado. Me explico. Eh, el valor de verdad, es decir, de si es que yo le otorgo a una proposición que sea cierta o falsa, tiene que ver uno entre las palabras del lenguaje, las funciones que tiene el lenguaje y los objetos del mundo. Si yo les digo en este momento que, bueno, en mi ciudad, que es donde yo vivo, que es en Sucre, está lloviendo y me fijo en la ventana y no está lloviendo, obviamente no hay una correspondencia en las palabras del lenguaje que yo estoy tratando de utilizar y lo que está pasando en el mundo externo. ¿Se entiende? Esto es fundamental, al menos para entender cómo funcionan los argumentos de hecho. Y es por eso que pues trato de ser bien cauto en ver y utilizar las palabras adecuadas para que también se me entienda y pues no nos perdamos en el intento, ¿no?
¿Y por qué les hago en específica referencia a los argumentos de hecho? Porque los argumentos de hecho nos permiten a nosotros estructurar el razonamiento probatorio en general. Y una de las fallas más grandes que tiene nuestro actual sistema de justicia es justamente en la identificación argumentativa de hecho. ¿Cómo nosotros podemos establecer criterios de veracidad en lo que pasa en las funciones del lenguaje, es decir, de la norma, y lo que realmente pasa en el mundo externo? ¿Cuáles son los problemas más grandes que nos enfrentamos? Todo nuestro sistema de valoración probatoria está basado en criterios muy abstractos, como ya les señalaba, el de sana crítica, el del buen padre de familia, el de libre tasación de la prueba, etcétera, etcétera, ¿no? A eso le agregamos herramientas epistémicas que no hemos desarrollado en las universidades. ¿Qué significa? Que nosotros no hemos podido y no estamos pudiendo llegar a identificar cierto tipo de criterios o definiciones que llegan a ser muy complejas. Es por eso que se da lugar y curso a protocolos, a manuales. Por ejemplo, este protocolo que tiene la Fiscalía, creo, de poder identificar la violencia, no es más que una herramienta epistémica de cómo nosotros podemos identificar cierto tipo que va a tener consecuencia penal a cuestiones que pasan en el mundo externo. Es eso. Y es política de Estado. Si ustedes se dan cuenta, es política del órgano judicial, de la Fiscalía General, es política no solamente del órgano judicial, sino también del Ejecutivo, del Legislativo, otorgar ese tipo de herramientas epistémicas, porque ¿qué? Vaya sorpresa, nos hemos perdido en el camino de poder identificar qué es violencia de género, qué es violencia física, qué es violencia económica, qué es violencia de pareja, qué es violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Son criterios epistémicos, no hay donde perderse. Y la prueba, y cuando vamos a argumentar sobre la prueba, tenemos que tener ese tipo de herramientas epistémicas para poder identificar. ¿Por qué? Porque obviamente aquí funciona el criterio y la teoría del proceso en general de que la verdad en sí no vamos a poder llegar a entenderla como tal, sino esa verdad, que tampoco me gusta este término, pero lo utilizo para hacerme entender, material que funciona dentro del proceso. Todo lo que funciona dentro del proceso existe. Si es que yo no logro identificar y no logro hacer entrar en ese universo procesal, por así decirlo, hecho 1, hecho 2, hecho 3, no existe dentro de lo que es el proceso. ¿Se entiende? Ahí también mucho implica el criterio argumentativo, de hecho, de la habilidad técnica que yo tengo como abogado para poder, no sé, meter cierto tipo de hechos que no estaban, ¿no?, dentro de la fase probatoria, qué sé yo, como argumentos de hechos que tienen que ser tomados en cuenta a momento de poder establecer criterios, ¿no?, en general dentro del proceso. Pero bueno, eso es parte de, y es la correspondencia del valor de verdad. ¿Por qué hago mucha esencia? Porque justamente cuando se arma esta premisa fáctica, es decir, la premisa menor, la premisa de los hechos, por así decirlo, eh, que es de donde se va a llevar o a conllevar la consecuencia jurídica, es en la actualidad el rumbo que está tomando la argumentación también. No es simplemente el criterio que yo pretendo que ustedes conozcan o no conozcan. Simplemente este es el boom que va a llegar a Bolivia, que ya está llegando, y ha empezado con México, con el manual de razonamiento probatorio, y en Bolivia está empezando a hacerse mucha incidencia de lo que significa realmente establecer el razonamiento probatorio como tal, y que claro, y aquí también hay que hacer el giro y también hay que ser muy sinceros de cómo ha girado el discurso del derecho, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, a los 90, a los 2000, hasta el 2010, por ahí, las discusiones, ¿no?, se tenían en torno a la aplicación propia del derecho, ¿no? El derecho 1 debería funcionar así, el derecho 2 debería funcionar así. Pero claro, la escuela mundial, por así decirlo, de la filosofía en general del derecho, ha empezado a virar este lado porque, de hecho, mucho tiempo nos hemos pasado discutiendo en que una norma es interpretativa en torno a claro oscuro, no oscuro, etcétera. Hay que empezar a virar y a ver realmente las cuestiones complejas. Y ahí ha aparecido una tendencia mundial como los proyectos Inocencia, por ejemplo, Innocent Project, que en Estados Unidos se lo trabaja bastante, en Brasil se lo está trabajando bastante, en México se está trabajando bastante,
Colombia también, y aquí en Bolivia, nada raro que cualquier momento empiece a aparecer, especialmente con estos últimos casos que hemos visto. ¿Se acuerdan el caso que hemos analizado de esta persona que habría sido inculpada simplemente por el testimonio único de la víctima? Eso también es debate. Por ejemplo, ¿qué tipo de presunción de inocencia se llega, o al menos de tipo de derechos fundamentales se llega a lesionar con simplemente establecer una valoración probatoria en torno simplemente al testimonio único de la víctima, ¿no? Y ahí también hay muchas habas que se cuecen en torno a cómo se ha interpretado los criterios que la propia Corte Interamericana ha establecido como, como importancia que se le tiene que dar al testimonio único de la víctima. Se lo ha tomado como una norma pura, específica, pétrea, cuando en realidad la Corte Interamericana lo que ha hecho es decir que ese tipo de testimonio tiene que tener importancia cuando no concurran que, y nos ha puesto unas cuestiones de 3 o 4 condicionantes. Ese aspecto no ha llegado a entenderse para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y simplemente ustedes van a ver los criterios que se utilizan, que el testimonio único de la víctima tiene que sobrepasar incluso la presunción de inocencia de muchas personas. Y eso es un tema grave, ¿no creen? Es muy, muy complicado. Pero bueno, esto parte de cómo también se interpreta el control de convencionalidad. Pero seguiremos con nuestro valor de verdad. Entonces, el valor de verdad sí es algo que la proposición puede contener en sí, es decir, las proposiciones que nosotros vayamos a plantear sí son verificables a partir de verdadero o falso. En el mundo real les he dicho, ¿verdad? Si hay esa coincidencia entre la función del lenguaje que yo digo, está lloviendo, está pasando, esto es de color, esto no es de color, esto es duro, esto es grande, esto es qué sé yo, tiene que ver con la verificabilidad en nuestros sentidos que nosotros podemos realizar, ¿no? También funciona para cuestión normativa. Si la norma 1 dice A, ¿no? Nosotros podemos verificar que la proposición que tú estás planteando a partir del criterio de fundamentación, nunca nos olvidemos motivación de fundamentación, que es esta diferencia grande que quiero que siempre ustedes la tengan en cuenta. Podemos verificar simplemente de la disposición normativa. Podemos agarrar el código, la constitución y decimos si realmente lo que tú dices dice esto, ¿no? Y obviamente ahí es donde la interpretación también juega un papel muy importante para poder establecer las proposiciones de verdad, pero ese es otro tema, no vamos a entrar a esto. Pero esos son los valores de verdad, ¿no? Nosotros podemos saber y realmente podemos establecer, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos decir si realmente una proposición que se plantea es verdadera o es falsa? Policía Boliviana, ¿cómo estás? No sé si ese nombre me asusta o qué, pero me dice, ¿podría señalar qué sentencia de la CIT establece sus lineamientos respecto? Sí, claro, claro que sí. No lo tengo a mano, pero bueno, me escriben un mensajito a ver, lo tengo acá, dame un segundito. Son 2 sentencias. No sé cuál es tu nombre, si podrías identificarte, colega, porque ahí dice Policía Boliviana y pues no sé si estoy chateando con la Policía Boliviana. Te voy a decir enseguida, dame un segundito. Aquí tengo mi sistematización de la Corte Interamericana. Ay, A ver, dame un segundito. Testimonio. Ah, sí. Uno de los antecedentes es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Muchas gracias, Wendy. Velázquez Rodríguez versus Honduras, por ejemplo. Ahí sí hablaba sobre el deber de, bueno, este es en el caso de desaparición forzada, pero había uno más que establecía sobre el testimonio único de la víctima, especialmente en menores de edad. Y eso ha sido algo que ha trasuntado, es decir, bueno, he visto que muchos jueces aplican ese tipo de criterio como una norma específica, ¿no? De que el testimonio único, y la Corte lo ha dicho, tiene que funcionar encima de la presunción de la inocencia en general. Y ya la práctica nos está mostrando que no es tan así. Hay condiciones, ¿no? Y hay todo un debate por detrás en torno a ver realmente el testimonio único de la víctima versus de la presunción de la inocencia. Pero que en la actualidad, Wendy, yo te digo, es algo que se lo está debatiendo porque se están viendo casos como el que hemos acabado de ver, el de Tarija, ¿no? Incluso la valoración integral, por ejemplo, en casos de menores de edad también tiene que ser un criterio que no solamente tiene que estar basado en el testimonio. Y por ejemplo, sobre el testimonio también hay muchas cosas en cuestión de peritaje que se están hablando, y esto es netamente epistemológico. Esto es cómo nosotros llegamos a conocer los casos para otorgarle una consecuencia jurídica.
Ahí está actualmente el debate de cómo construimos nuestras argumentaciones de hecho en general. Sí, de todas maneras, Wendy, sí, sí, totalmente, Jaime. De todas maneras, Wendy, les voy a pasar estas dos sentencias que no recuerdo en este momento, pero que las trabajé la anterior semana, me acuerdo, y estoy trabajando en la actualidad igual un caso así. Entonces lo tengo muy fresco, ¿no? Así que, bueno, les paso la sentencia, ¿les parece? Pero bueno, son cosas que ustedes, para que se den cuenta, son cosas en las cuales estamos fallando en la cuestión epistémica, estamos fallando en la cuestión propositiva, es decir, de cómo nosotros estamos construyendo las proposiciones. En general, como sistema, estamos fallando. Y la idea, nos damos cuenta cuando nos llega un caso después donde queremos remediar 9 años, por ejemplo, como ha ocurrido en este caso, 9 años donde una persona inocente ha estado pagando y purgando un sistema en el cual estamos incurriendo en errores. ¿Se entiende? Entonces, la lógica realmente no es algo que nosotros debamos escaparnos porque es una cuestión teórica y generalmente se tiene este tipo de criterio, ¿no? No, eso es teoría y para qué voy a yo manejarme con la teoría. No, cuando la teoría te está dando la solución a la cual no debemos incurrir. La cuestión práctica, como les decía, no es una cuestión peleada ni ajena a la cuestión teórica, especialmente en el derecho. Con esto no digo que simplemente nos andemos con abstracciones puras, tampoco hay que irnos al otro lado, pero yo comparto mucho lo que decía Calamandrei, creo que era, de que el derecho se lo estudia con una mano en el libro de la teoría y con una mano con el expediente. Y eso es. Y básicamente las ideas propias que nosotros tratamos de introducir como pensamiento en la academia, por ejemplo, del derecho, tiene que ver con las cuestiones prácticas de donde nace el derecho en sí, porque creo que estamos todos muy conscientes que el derecho no existe en general. El derecho no es algo natural, no es algo que nosotros plantemos, no es algo que nosotros haremos, no es algo que nosotros cosechemos como frutos. El derecho es un acuerdo cultural que nos hemos puesto de acuerdo en que una norma va a estar encima de todas, nos hemos puesto de acuerdo que vamos a tener unas elecciones cada 5 o 6 años, nos hemos puesto de acuerdo en que si una persona mata a otra persona tiene que entrar cierto tiempo de tiempo en la cárcel, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un producto cultural que constantemente está siendo modificado, cambiado, derogado, abrogado, etcétera, a partir de acuerdos normativos previos que ya hemos tenido, ¿no? Y sigue siendo un producto cultural. Pero bueno, las proposiciones tienden a tener ese tipo de características donde contiene el valor de verdad. Ahí nosotros podemos decir, lo que usted está planteando es verdadero, lo que usted está planteando es falso. Pero en las proposiciones, por favor, eso siempre les digo, en las proposiciones es donde nosotros establecemos el valor de verdad y en los argumentos es lo que nosotros podemos proponer el criterio de validez o no validez. Los argumentos bien realizados con proposiciones que sí sean verdaderas, sí son válidas. Los argumentos que no tienen proposiciones verdaderas o que sí tienen y que fallan en la forma son inválidas y que se llaman falacias. Y las falacias justamente tratan de ser argumentos o válidos argumentos a partir de criterios inválidos. Y vamos a ver qué tipo de falacias. Hay un montón de falacias que ustedes van a poder identificar, no solamente en las actuaciones jurídicas. Yo les había dicho, uno de las cosas que yo tiendo a hacer es, bueno, yo no debato, por ejemplo, en redes sociales, pero sí entro a ver, revisar qué tipo de argumentos se plantean, ¿no? Especialmente en temas muy, muy, muy álgidos y empiezan a identificarse argumentos bastante, bueno, alejados de los argumentos porque en realidad son opiniones y habíamos hecho esa diferenciación de opiniones, pero la estructura detrás de los argumentos que pretenden plantearse a mí me ayuda a identificar cuándo un argumento es válido y cuándo un argumento no es válido, ¿no? Y yo les aconsejo hacer ese tipo de ejercicio porque más allá de responder, tampoco les digo que vayan ni entren a pelearse con todo el mundo en redes sociales, no, pero simplemente establecer cuáles son las razones detrás de cada argumento que se plantea, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge Luis canta, si alguien está cantando, obviamente, pues es un valor de verdad y yo de la proposición que tú me estás planteando es una cuestión verdadera. Ahora, más allá de las proposiciones que sí son parte de los argumentos desde la forma lógica, son estudiados y prácticamente, bueno, están bueno, tienen un ejercicio a partir de lo que son las inferencias lógicas, este concepto de la inferencia lógica. Pero, ¿qué es un concepto de la inferencia lógica? Como ya sabemos que es una proposición como tal, ¿no? Ya hemos entendido que es un enunciado donde pretende establecer un criterio como verdadero o falso, ¿no? X, Y, Z, hace algo, no hace algo, la norma que tú dices es esto, no es esto, etc.
Pero la inferencia lógica es el proceso para obtener proposiciones a partir de otro tipo de proposiciones, ¿no? Y aquí es generalmente donde funciona el derecho, porque obviamente para establecer, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de argumento de hecho, ¿no? Se habla de una cadena de obtención de una proposición, porque muchas veces sabemos que los hechos pues no nos los otorgan de una manera muy clara, a no ser que pues sea la cámara, por ejemplo, incluso con la cámara, cuando se establecen cierto tipo de actos o hechos, también se establece un criterio de estructura lógica de cómo nosotros armamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tratamos de otorgar reglas de inferencia, de tal manera que la conclusión simplemente sea una consecuencia lógica de las premisas. No nos olvidemos que cuando nosotros planteamos cierto tipo de criterios, es decir, cuando decimos que ha habido un hecho en sí, planteamos a partir de proposiciones previas. ¿Ok? Y eso es lo que más o menos trata de hacer ver la inferencia lógica. Una inferencia es válida, es decir, el proceso de obtención de proposiciones, sí y solo si, esto es una condición necesaria que generalmente se utiliza en la lógica, la conjunción de las premisas implica la conclusión. Es decir, si viene de una construcción previa, la conclusión que nosotros estamos planteando. Si le decimos, señor juez, esta persona ha matado a esta otra persona, y el señor juez nos va a decir, ya, ¿por qué? Ahí vamos a tener que hacer pues nuestro ejercicio de inferencia lógica. ¿Por qué esta persona a las 8 de la noche ha estado en este punto? Una proposición. Y tenemos que el certificado de defunción nos dice que la muerte data de las 8:15. Otra proposición. Y también nos muestra que la persona ha sido encontrada por la prueba del guantelete con restos de pólvora. Otra proposición. Estas tres proposiciones que les he planteado, cada una es verificable a partir del criterio de valor de verdad. ¿Es posible entender que esta persona estuviese en el lugar del hecho a las 8 de la noche? Sí, no, ¿por qué? ¿Es posible entender que el certificado de defunción me establece que la data de la muerte ha sido a las 8:15? Sí, no, ¿por qué? ¿Es posible identificar que realmente la prueba del guantelete ha sido bajo el método científico y me establece que hay una opción, bueno, una opción de que ha habido un uso de arma de fuego? Sí, no, ¿por qué? Y puedo así armar proposiciones. Por lo tanto, llego a una conclusión. Es muy probable que esta persona realmente haya ocasionado esto. Otra proposición que proviene de las otras proposiciones. Y a esto lo que acabo de hacer se llaman reglas de inferencias lógicas. Hay cierto tipo de reglas, ¿no? De inferencias lógicas generalmente es de carácter deductivo, pero cuando se establece, pero por ejemplo, ¿no? Si en esta proposición yo veo que una proposición de verdad, es decir, una proposición lógica, no es cierta, por ejemplo, que esta persona no ha podido estar a esta hora a las 8 de la noche, lo que generalmente se llaman las famosas coartadas, porque a esa hora se tiene un registro de cámaras que estaba al otro lado de la ciudad. Es una proposición que yo voy a poder empezar a establecer como falsa. ¿Para qué? Si yo esta proposición la identifico como falsa, en mi argumento en general yo puedo decir que la inferencia lógica en la cual pretenda hacer valer la conclusión como verdadera no va a ser lógica porque la proposición que me ha establecido en un inicio, en un primer momento respecto a la concurrencia de la persona en el mismo lugar es simplemente falsa. Entonces, toda la conclusión pues ya no tendría validez en el argumento. ¿Se entiende? Eso es básicamente cuando se trata de establecer un argumento vía inferencia lógica. Se lo utiliza en casos, se lo utiliza constantemente en casos. A ver, me acuerdo de había una, sí. Ay, no sé si, si les pongo este ejemplo, pero eh, había un razonamiento un tanto extraño, por así decirlo, donde el juez decía, bueno, era un juez de garantías, ¿no? Decía, la persona que dice que tiene una restricción en su libertad, ¿no? Le preguntó a la persona, le dijo, que fue a audiencia, le dijo, señor, usted tiene una restricción en torno a la acción de libertad, le decía, porque tenía una detención preventiva, una detención domiciliaria, perdón.
Y fue a la acción de libertad, la audiencia, ¿no? Y le preguntó, el juez le dijo, usted, señor, ¿tiene una restricción de detención domiciliaria? La parte le dice, sí, tengo, señor juez. ¿Y cómo ha venido? Le dice, venido porque tenía citación de audiencia. Lo raro ha sido que en la resolución como tal, el juez ha dicho, para mí la persona que ha venido no tiene una restricción, una detención domiciliaria, porque ha venido a la audiencia, dice. Pero eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque más allá de que pueda ir o no pueda ir, estaría contraviniendo cierto tipo de órdenes. ¿Ubica? Pero la restricción en sí de la detención domiciliaria no es la imposibilidad per se material, sino es que hay una orden que te dice que realmente tú no puedes salir de tu domicilio. Eso es el criterio jurídico en el cual descansa la restricción, es obviamente una resolución que ha determinado ese tipo de restricción. Que haya ido o no haya ido, no hace inválida a la resolución de restricción. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, ahí sí se demostraba una falacia de cómo el razonamiento en torno a la inferencia lógica ha fallado en ese tipo de casos. Bueno, de cómo se ha resuelto, eso es otra cosa, ¿no? Pero yo más o menos les quiero mostrar lo que realmente en la práctica constantemente se están haciendo este tipo de inferencias lógicas para la construcción de proposiciones. La idea de este caso que les he dado de la muerte, por ejemplo, ¿no? De esta persona que tiene coartada, es de llegar a la conclusión de que hay una probabilidad de autoría para un proceso penal y para una consecuencia jurídica. Como se ha demostrado la concurrencia, se ha demostrado un indicio, ¿no? Ustedes saben que se maneja dentro del razonamiento probatorio a partir de indicio, prueba realmente constituida y a partir de criterios también institucionales donde se establece la aceptabilidad, admisibilidad de prueba, de guardar el proceso, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se pretende con esta construcción de inferencia lógica, obviamente, es determinar una proposición que me permita una consecuencia jurídica. El argumento, obviamente, tiene que estar ligado a direccionar realmente la veracidad de estas proposiciones, porque el argumento en sí va a estar construida con proposición uno, proposición 2, proposición 3. Y una inferencia es válida, como les señalaba, si la conjunción de estas premisas implica esta conclusión que yo estoy pretendiendo establecer como cierta y como verdadera, que la persona con probabilidad es autor del delito 1 o del delito 2. Una inferencia obviamente es concluyente o correcta si se realiza de acuerdo a una regla de inferencia válida. Y ahí nos vamos ya a las reglas de cómo se manejan las inferencias válidas. Pero se está entendiendo, ¿verdad? Porque no, tampoco quiero que nos perdamos. A veces hay términos pues que son, yo sé, difíciles, pero pues tampoco es mucha ciencia de si realmente lo ponemos en la práctica, decimos es algo que estamos haciendo día a día, es algo que día a día se hace, lo hacen los jueces, se hacen los abogados y se trata de establecer este tipo de inferencias lógicas. No hay donde perderse en ese entendido, ¿no? Bueno, aquí no les voy a eh, hinchar mucho, por así decirlo, con el P1, P2, P3, P4, que eso simplemente es una nomenclatura de lógica, que lo único que hace esto de las fórmulas es establecer conceptos de economía de la mente, es decir, ya no es necesario que yo repita que el P1 significa esto si yo lo establezco en cuestión de fórmulas. No más, no sirve para otra cosa que eso. La formulización de todo lo tipo de los argumentos a partir de las fórmulas no es otro que la de la economía de la mente, es decir, de establecer formas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros hablamos de propiedad. El concepto de propiedad sabemos que implica un uso, goce, disfrute, que implica un derecho fundamental, etcétera, ¿no? Pero eso es el concepto que incluye distintos tipos de definiciones, elementos, cuestiones, conceptos, etcétera. Lo mismo pasa con las nomenclaturas. No nos vamos a entrar mucho de lleno a esto, porque la verdad es bastante engorroso, es bastante complicadito de entender las formulaciones de condicionantes, no condicionantes, con que ustedes sepan qué implica las inferencias lógicas y cómo se representan las premisas, porque generalmente se utiliza P y Q para establecer pues, premisa P1, premisa 2, P2 y la consecuencia, el por tanto, el igual, el Q, ¿no? Y nada más. Y a partir de eso se utilizan nomenclaturas. Por ejemplo, esta flechita que ustedes ven acá, doble flechita, es un por tanto, es una consecuencia. Esta, no sé cómo llamarle corchete, o esta V invertida, por ejemplo, que ustedes ven acá, no es nada más que I.
¿no? Y generalmente en la lógica formal utilizamos la y o el disyuntivo o el condicionante o el por lo tanto, la conclusión, simplemente demostrar que realmente es pues un argumento válido. Porque les decía, y esto no se olviden, que el argumento es válido o inválido, no es verdadero o falso. Las proposiciones en las cuales nosotros estamos construyendo sí es verdadero o falso. Y obviamente tienen una forma de ser en el proceso, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a entrar. Ahora, concepto de regla de inferencia. Ya hemos visto más o menos que es una inferencia lógica. Ahora, el concepto como tal de la regla de inferencia, no de la inferencia, de la regla de inferencia. ¿Se entiende, verdad? Y aquí es donde nos ponemos un poquito más quisquillosos con las formas y hablamos de las reglas que ustedes, que más o menos se manejan dentro de la lógica formal, pero tampoco hay donde perderse. No se preocupen de esto. Es muy sencillo de entender porque es algo que ustedes mismos van a poder establecerlo. Una regla de inferencia es un razonamiento verdadero que valida la verdad de una conclusión a partir de las premisas verdaderas. Si yo quiero, por ejemplo, establecer la autoría de una persona que ha cometido un delito, ¿no? Y tengo todos los antecedentes, y le vamos a poner un antecedente más, ¿no? Que el informe del médico forense ha establecido que esta persona ha sufrido un shock hipovolémico porque ha habido un orificio de entrada y de salida muy probablemente hecha por arma de fuego, ¿no? Y esa es otra proposición que también podemos establecer como verdadero o falso. La regla del razonamiento, de la inferencia, como les decía, es un razonamiento verdadero que valida la verdad de una conclusión. Lo que voy a validar es que si esta conclusión a la cual he llegado, que una persona es autor, probable autor del delito 1, por ejemplo, yo tengo que ver cómo hemos llegado a esa conclusión. Y ahí es donde aplica la regla de inferencia. A partir de premisas verdaderas, es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión también tendrá que ser verdadera. Eso es lo que se analiza dentro de la formalización de los argumentos. No analizo la proposición en sí. Yo analizo si es que esa proposición ya contiene en sí el criterio de veracidad. Si hay un criterio de veracidad, por ejemplo, en que la persona ha estado en el lugar de concurrencia, si la persona en su prueba del guantelete ha salido con pólvora, si el certificado de defunción es a tal hora, si en el informe del médico forense establece la causa de la muerte. Si yo he identificado cada una de estas provisiones como verdadera, 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 la conclusión que arroja, por tanto, es verdadera. Eso es lo que una regla de inferencia trata de establecer, trata de identificar y trata de analizar. Si una de las premisas no fuera verdadera, la conclusión necesariamente, más allá de que yo vuelva a examinar y reexaminar la proposición, no es verdadera. ¿Se entiende? Si dentro de estas proposiciones, por ejemplo, yo establezco que es falso el criterio de que la persona ha fallecido por esa causa del arma de fuego, entonces la conclusión de la probabilidad de autoría por el delito de asesinato, por ejemplo, ¿no? Utilizando el arma de fuego, es falso. Puede concurrir otro tipo de delito, pero para eso tendré que hacer otra vez otro tipo de inferencia para ver cuál ha sido la probabilidad de autoría en torno a este hecho. ¿Se entiende? Eso es una regla de inferencia. Y eso es a partir de los criterios donde el argumento tiende a formalizarse. ¿Dónde se lo utiliza? Se le puede utilizar donde se le dice, señor juez, esta conclusión donde se está llegando de que mi cliente es probable autor de esto es falso, porque esta conclusión ha sido construida bajo una proposición falsa donde se señala que mi cliente no estaba presente a esa hora en ese lugar, o de que la persona no ha sido la causa de la muerte del arma de fuego, o de que la persona ha muerto mucho antes de que mi cliente esté en ese lugar. Son proposiciones que vamos haciendo falseables. Entonces, la conclusión que se pretende hacer pasar como verdadera es falsa. Por lo tanto, el argumento que se pretende utilizar es inválido. Esa es la estructura que se maneja argumentativa. ¿Se entiende? No hay que asustarse con la idea de entrar a la lógica como tal, porque la lógica es hermosa cuando se la entiende, cuando se la comprende, se abren bastantes tipos de criterios en los cuales es muy fácil bajar argumentos.
Es muy, muy sencillo decirlo de esta manera, ¿no? De que el criterio que tú estás utilizando es simplemente inválido o el argumento que tú estás planteando es válido, inválido porque esta proposición es todo. Por ejemplo, en audiencias, y aquí sí les recomiendo una serie, yo generalmente cuando hablo de razonamiento probatorio, les digo que vean esto. A ver. Esta serie, por ejemplo, que está en Netflix, que es de American Horror, ¿cómo es? American Crime, Crime History o History Crime, no me acuerdo cómo es. Hay un capítulo que es O.J. Simpson versus People, ¿ya? Y esto es un caso real, esto ha pasado en Estados Unidos. Y había mucha probabilidad de autoría de un crimen de O.J. Simpson, ¿no? De una persona que era famosa en Estados Unidos porque era un deportista de gran élite y pues había una persecución, había mucha probabilidad de autoría, pero el caso ha salido negativo porque justamente la argumentación se ha basado en detectar que las proposiciones que pretendían otorgar la conclusión de probabilidad de autoría del asesinato eran falsas. Es una obra de arte este juicio de cómo se maneja el razonamiento probatorio en general y los argumentos en juicio, porque han utilizado criterios para empezar a falsear cada una de las proposiciones. Que una palabra clave, por ejemplo, ¿no? Era un momento clave del juicio, era la prueba del guante, no del guantelete, del guante, porque se había encontrado un guante con restos de pólvora y qué sé yo. Y una parte clave de la serie era justamente si el guante le entraba o no le entraba a la persona. ¿Cuál era la idea? Era que esa proposición que te establecía de que como no encontraba pólvora en tu mano, seguramente estaba en el guante donde sí encontraba pólvora, de que si te entraba era más fácil manejar el arma. Y ahí, por ejemplo, la proposición ha sido claramente derrotada y la proposición ha sido falsa, simplemente por la cuestión de que no le entraba el guante. Ha sido una cosa de locos y han empezado así cada una de las proposiciones. Por ejemplo, el guardia, bueno, el policía que estaba cerca de la escena del crimen, el testimonio, pretendían que no tuviese validez. ¿Por qué? Porque le empezaron a buscar y la persona había tenido antecedentes racistas, ¿no? Y esta era una persona de raza negra a la cual se estaba siendo juzgada y la proposición, justamente, sí, el juicio de Simpson, Jaime, la proposición ha sido falseada porque se decía, ¿no? El testimonio de este policía tiende a tener sesgos racistas porque este tiene antecedente esto. Ubican la regla de inferencia que se ha hecho en torno a esto y ha sido pues un caso basta y de estudio. Este ha sido un caso de mucho estudio y yo les aconsejo mucho verlo. A ver, vamos a ver. La prueba sin requerimiento no es válido por libre valoración, puede emitirle al juez. Sí, Jaime, cuando nosotros hablamos de prueba, ¿no? Generalmente también hay que tener en cuenta que hay cierto tipo de limitaciones institucionales, constitucionales, legales, ¿no? En la teoría, por ejemplo, del árbol envenenado o las pruebas que han sido obtenidas de una manera inconstitucional, pues no tienen ese tipo de incidencia dentro del proceso. Entonces no puede ser admitido. Pero ahí no se discute tanto en torno a lo que la prueba puede otorgar o no, sino lo que se discute es la admisibilidad propia de la prueba a partir de criterios, pues netamente institucionales. Y sí, el juicio de Simpson. Pero bueno, seguiremos. Ese es el concepto de regla de inferencia. Espero se haya podido entender. Hay obviamente criterios de regla de inferencia que argumentativamente nos funcionan a nosotros para poder establecer sin necesidad de hacer un análisis demasiado pormenorizado. Por ejemplo, en la lógica formal se habla del modus ponendo pones, que establece la regla que si la implicación de premisas y sus antecedentes son verdaderos, su consecuente es necesariamente verdadero. Simbólicamente, se los he puesto acá, yo les he dicho, no hay necesidad de, de memorizarse las fórmulas lógicas, eh, aunque muchas veces yo sí los utilizo, ¿no? Como forma de establecer la validez de los argumentos, porque me es mucho más sencillo, pero es una cuestión práctica que yo he adquirido poco a poco, no es de la noche a la mañana que yo he empezado a formularizar, perdón, claro, a formalizar todos los tipos de los argumentos y a veces lo uso y a veces no lo uso, por eso les digo, pero las estructuras se mantienen todo. Por ejemplo, aquí generalmente establece el criterio en el cual podemos señalar una o un condicionante. Por ejemplo, el criterio en el cual se establece, a ver, les voy a decir, denme un segundito, este.
La estructura es lógica, es si P, entonces Q. Aquí, esto donde le estoy mostrando, si P, entonces Q, y P, es decir, concurrencia de esta inferencia lógica, igual a Q. Eso es básicamente. Pero, ¿qué es lo que señala esto? Si llueve, entonces las calles se mojan. Aquí la clave es el entonces. Lo que ustedes tienen que identificar cuando se establecen fundamentos con bases argumentativas, si es que existen condicionantes o no existen condicionantes. El entonces es una condicionante que generalmente se aplica dentro de la teoría general de las normas. Y generalmente nos establece de esta manera, ¿no? Si llueve, entonces las calles se mojan. Si haces esto, entonces hay sanción de esto. Si haces lo otro, entonces hay sanción del otro. Si haces esto, entonces no es admisible, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la concurrencia y Q es simplemente la consecuencia. A todo esto se llama modus ponendo ponens, que es un modo de regla de inferencia. Se los dejo ahí simplemente como referencial. No es necesario que ustedes se lo aprendan como tal. Yo sí los recomiendo que se lo aprendan, es decir, como base de ejercicio, porque esto les va a permitir a ustedes identificar que un argumento está bien construido o no está bien construido, porque estas son formas de estructuras lógicas que se las vienes repitiendo año tras año, no cambia mucho en esencia. Lo contrario es el modus tollendo tollens, ¿no? Esta es la forma negativa nada más de esto, del modus ponendo pones, que básicamente dice, si llueve, entonces la calle se moja. No llueve, perdón, las calles no se mojan, entonces no llueve. Y la negativa está construida o identificada o representada con esta barrita que está ahí, una L volcada hacia la derecha, ¿no? Con su colita hacia atrás. Esto es lo que dice no. Por lo tanto, la conclusión debería ser negativa. En el caso que nosotros ponemos, por ejemplo, ¿no? Lo podemos argumentar de esta manera. Bueno, las proposiciones que usted que plantea la otra parte tienden a querer hacer que la conclusión sea verdadera, pero señor juez, la persona no ha concurrido, no estaba a esta hora en este lugar. Por lo tanto, la conclusión tendría que ser que no es probable el autor. ¿Se entiende? Esa es la forma, nada más. Sobre hechos evidentes. Bueno, Jaime, ahí habría que ver qué tipo de evidencia nosotros podemos entender, ¿no? Porque obviamente hay criterios de indicios, de evidencias que hacen prueba como tal. Por ejemplo, no sé, lo más evidente que a mí me puede parecer evidente, pues es la flagrancia en muchos casos, y o en otros casos las pruebas de acceso directo como son las tecnológicas, ¿no? En torno a las cámaras de seguridad, etcétera, ¿no? En ese tipo de casos, pues, claro, los hechos evidentes no se prueban, dice, pero sí hay una carga argumentativa, hay una carga probatoria argumentativa como tal. Porque si no se necesitaría pruebas, no se necesitarían proceso. Se necesita de procesos de inferencias lógicas previas en las cuales también concurre una consecuencia jurídica. No sé si me explico. La consecuencia jurídica simplemente no procede porque un hecho es evidente. La consecuencia jurídica procede para que una carga argumentativa probatoria en la cual yo puedo demostrar el criterio más evidente o no evidente para una determinada consecuencia jurídica. En todo caso, sigue habiendo un ejercicio mental netamente jurídico, de inferencia lógica a partir de consecuencia jurídica. Sigo teniendo una premisa mayor, sigo teniendo una premisa menor, sigo teniendo una consecuencia. Para eso están los jueces, para eso está el proceso jurídico. Por más evidente que sea, necesito que eso sea también llevado a cabo a partir de una inferencia lógica jurídica, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, una consecuencia jurídica. Que sea más o menos claro ya es otra cosa, ¿no? Y es que generalmente la subsunción pues procede a partir de un criterio, de una construcción de una premisa menor, porque aquí lo que estamos viendo es tratar de ver en cuestión de hechos netamente la construcción de la premisa menor, a diferencia de la premisa mayor, que es una consecuencia jurídica como tal, y a partir de la subsunción, simplemente lo que implica ese tipo de consecuencia jurídica. Entonces, lo que nosotros estamos desdeñando en sí, desmenuzando, es la idea del argumento válido como tal, no solamente del razonamiento probatorio, sino del argumento jurídico que ocurre en el razonamiento de la lógica jurídica como tal. Entonces, pero muchas gracias por los comentarios, Jaime. Siempre me ayudan a mí poder aclarar, ¿no? Lo que no se está entendiendo.
El modus tollendo tollens, entonces, es la parte negativa. Si el modus ponendo pones me dice que la conclusión o la consecuencia jurídica va a ser de acuerdo a las proposiciones que ya han sido declaradas como verdadera y que por lo tanto la consecuencia es la conclusión y consecuencia es verdadera, el modus tollendo tollens me dice lo contrario. Me dice, en caso de que tú encuentres una no verdadera, pues la conclusión tiene que ser no verdadera. Y esto estamos viendo las formas. No estamos viendo que la proposición cómo es verdadera o cómo no es verdadera. Aquí estamos viendo que ya las proposiciones tengo la certeza de que una es verdadera o que otra no es verdadera. Entonces la conclusión tiene que ser no verdadera. ¿Se entiende o no? Y por último, la deducción lógica. La deducción lógica es una secuencia finita, a diferencia del bonus ponendo pones, que tiene una condicionante del entonces. La deducción lógica puede tener o no puede tener el entonces. Aquí lo he puesto como parte de, porque el entonces puede significar un por tanto, en conclusión o en consecuencia de, no simplemente entonces, pero simplemente es una regla de inferencia más donde generalmente se utiliza a partir del silogismo jurídico, que es el tan famoso silogismo que nos han enseñado a partir de lo que significa lógica jurídica. Pero ustedes se están dando cuenta que va más allá de la simple deducción el establecer el argumento válido o el argumento inválido. ¿Se entiende? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, generalmente estos son formas en las cuales se formalizan los argumentos de acuerdo a las proposiciones, y creo que es bastante sencillo, ¿no? Establecer que si las proposiciones son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera, y si una proposición es verdadera y la otra es falsa, entonces la conclusión tiene que ser no verdadera en torno a las proposiciones previas. Bastante sencillo. Esto simplemente se los dejo como parte de, ¿no? de cómo se lo maneja. De todas maneras, yo les voy a pasar este material para que ustedes lo tengan ahí y poco a poco vayan practicando. Como les decía, la idea de manejar lógica en sí para formalizar los argumentos les da una ventaja cualitativa versus alguien que pretende un contraargumento, pero no es algo en lo que en lo absoluto solamente funciona en sí el argumento, ¿no? El argumento es una parte de cómo se estudia a partir de la lógica formal, pero también se la estudia a partir de la lógica informal. Entonces, eso se los voy a dejar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si generalmente utilizo este tipo de ejemplos, ¿no? Para que más o menos se entienda, pero no creo que sea mucha necesidad de hacer incidencia más allá de que ustedes tengan la idea de qué es lo que nosotros llamamos de forma lógica los argumentos, ¿no? Falacias. Ahora sí, este es el otro punto donde, bueno, si un argumento no es válido, en consecuencia tendría que ser inválido, ¿no? Eso es parte de una deducción lógica que nosotros podemos hacer en la actualidad. Pero ¿qué es a lo que nosotros podemos llamar falacias en sí? Porque también nosotros tenemos que entender que a no todo podemos llamarle falacias. Esto es, por ejemplo, algo que le dicen mucho, le critica mucho a Manuel Atienza, le dicen, Manuel, para vos todo sería falacia. Y es más, sacan un librito donde dice la guerra de las falacias, haciendo una analogía a la guerra de las galaxias, lo mismo, a la guerra de las falacias. Y es donde le critican a Manuel Atienza, le dicen, para vos todo sería falacia, le dicen, ¿no? Para vos específicamente vivimos en una falacia constante y bueno, para Manuel Atencia es igual es una falacia, pero bueno, es bastante gracioso igual como debaten en serio entre ellos, ¿no? Este librito sobre la ponderación del Tribunal Constitucional que tuve la suerte de ser editor entre García Amado y Manuel Atienza, si bien ya existía en palestra y existía en otro tipo de lado, pero ellos han consentido que el Tribunal Constitucional en ese entonces, 2018-2019, bajo su editorial, saquen un libro con estos autores, ¿no? Un debate sobre la ponderación se llama el libro y es de descarga totalmente gratuita. Y ahí se va viendo de manera epistolar, es decir, de manera de responder de cartas, que cómo debaten Manuel Atienza y García Amado sobre ponderación. Y más allá del contenido, es decir, si ustedes creen o no en el método argumentativo de la ponderación, cómo manejan ellos los criterios argumentativos, es decir, cómo se contrastan, cómo se atacan, cómo se contraatacan, es bastante interesante de analizar. Eso es algo que también les recomiendo mucho. Más allá del fondo en sí de lo que se está discutiendo, también vean las formas de cómo se discuten las cosas. Les va a permitir a ustedes, pues, ejercitar de alguna u otra manera la deducción o la idea de regla de inferencia, de dónde saca, en dónde se apoya, bajo qué criterio está pretendiendo que la postura que plantea realmente sea objetiva o no sea objetiva, ¿no? Y como es ponderación, pues ustedes se imaginarán ya cómo es el debate, ¿no? Es bastante rico en cuestión teórica, así que les recomiendo mucho leer ese libro. Y eso es de descarga gratuita, ustedes lo ponen
en Google y eso les va a llevar al enlace del Tribunal Constitucional. Muy bien. Muy bien, entonces, falacias lógicas es un razonamiento que a pesar de parecer un argumento válido, es decir, de acuerdo a las formas que habíamos visto, realmente no lo es. Se trata, por tanto, de una línea de razonamiento que es errónea, ¿ya? Ahí es la cuestión errónea. Y las inferencias que se presentan como producto de estas no pueden ser aceptadas. ¿Por qué? Provienen de una percepción errónea. Independientemente de si la conclusión a la que se llega a través de una falacia es verdadera o no, porque no se va a establecer esto, o sea, no se va a, a testear, por así decirlo, no se va a examinar si la conclusión en sí es verdadera o falsa. Lo que se está tratando de examinar es la forma en sí. Independientemente si la conclusión llega a ser o no verdadera, podría serla por pura casualidad, te dicen allí. Y por ejemplo, aquí los grandes epistémicos como Bertrand Russell te dice, hay una disonancia entre epistemología y no en torno a lo que nosotros deberíamos repensar. Y actualmente se está repensando esto. El proceso por el cual se ha llegado a esto es defectuoso, porque vulnera al menos una regla lógica. Eso es lo que se pretende establecer, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de falacias generalmente encontramos y encontramos en nosotros mismos. Yo también, por ejemplo, siempre estoy constantemente identificando si mi razonamiento o lo que realmente creo está pues sesgado, en realidad es una falacia, o si contiene algún tipo de criterio ideológico, o si realmente lo que pretendo creer como verdadero o falso, ¿no? Un criterio pasa por un test de racionalidad en torno a la cuestión de lógica, ¿no? Y muchas veces, pues, los resultados son, pues, negativos, de que no realmente estoy pensando a partir de mis sesgos, que generalmente este ejercicio, pues, lo hago bastante porque me ayuda también a pensar de que realmente si lo que estoy creyendo es realmente lo que es verdadero o simplemente es algo en torno a lo que yo creo, ¿no? Y esto es un criterio que yo siempre he compartido de que muchas veces creemos lo que somos a partir de lo que creemos en lo que creemos, ¿no? Y muchas veces es todo lo contrario. Pero bueno, vamos a la falacia ad ignorantiam, ¿no? Se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. El monstruo espagueti volador, por ejemplo, se basa en esta falacia. Como no se puede demostrar que no existe un ente invisible formado de espaguetis y albóndigas, que además es el creador del mundo y sus habitantes, debe ser real. En realidad, esto es un vacío axiológico, por así llamarlo, que se dio en España, ¿no? Sobre cierto tipo de religiones, o al menos creencias o sectas que sí, en España tienen cierto tipo de exenciones tributarias, ¿ya? Y eso significa, pues, que no pagan tantos impuestos como otros, porque hay un reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una protección constitucional, no simplemente en la cuestión católica, sino en general en sí. Eh, entonces, te dice, ¿no? Hay un grupo de personas que han dicho, pues yo me voy a crear una religión basado en la falacia ad ignorantiam, es decir, yo no puedo ni negar ni aceptar la creencia religiosa de algún ser invisible simplemente porque no puede ser demostrado. Y en esto se ha basado esta religión. Si ustedes buscan en Internet, existe, en la actualidad hay, se basa en esta falacia para poder haber creado su personería jurídica. Y dice, como tú no puedes demostrar que realmente existe un monstruo ahí que es el creador del mundo, pues tienes que reconocer mi religión como propia, como tal, como seria incluso, ¿no? Y esto es simplemente una falacia, ¿no? Y ellos han aprovechado esta falacia en el plano de la administración pública y han dicho, dame una exención tributaria porque pues ¿dónde puedes demostrar? Yo puedo, si puedes estar dando exenciones al respecto a religiones en las cuales tampoco pueden demostrar a ciencia cierta si realmente esto existe o no existe, pues es una falacia ad ignorantia. Aquí lo que no se discute, por ejemplo, es si la respuesta es verdadera o falsa. Simplemente es una falacia que por no conocer cierto tipo de cosas pretende ser verdaderas. Jaime dice, los políticos son capos para usar falacias. Totalmente. Pero para eso estamos los abogados, Jaime, para identificar las falacias. Y especialmente los que somos especialistas, como nosotros en este curso de argumentos, vamos a poder identificar falacias. Y esa es nuestra tarea. Incluso es nuestra tarea para el debate público, para decir qué político está tratando de utilizar una falacia o no. Ahí estamos, esta es nuestra tarea. Nosotros somos expertos en argumentación. Como abogados, somos profesionales argumentando. Muy bien, la ad verecundia. Esta falacia es una falacia de autoridad, pero vamos a tener cuidado con esto porque hay un principio de autoridad que se maneja en el derecho. No obstante, vamos a ver cómo se lo maneja de una mala manera porque hay que identificar estos dos conceptos de una manera
muy separada, aunque, ojo con esto, esta falacia muchas veces tiende a ser utilizado de una forma institucional a partir de criterios emitidos por tribunales de altas cortes. Esta frase que siempre la digo, stupid but constitucional, por ejemplo, se basa en esta falacia. Puede ser un razonamiento estúpido que no tiene ningún tipo de validez, pero al mismo tiempo es válido porque lo ha dicho una corte de alta o de un tribunal de cierre, un tribunal constitucional o un tribunal supremo, ¿no? Por ejemplo, aquí les recomiendo mucho leer, si pueden conseguirlo, esta no la tengo en digital lamentablemente, la doctrina Julia Robert de José Juan Moreso. eh, habla sobre esta falacia, ¿no? De que muchas veces, pues, los criterios que nosotros seguimos no son lógicos, pero pues como están basados en un concepto de autoridad, tenemos que hacerle caso. Pero vayámonos a cómo no se maneja dentro de una falacia, ¿no? Esto vincula la veracidad de una proposición, estamos hablando de una proposición, a la autoridad de quien la defiende como si eso proporcionase una garantía absoluta de lo que dice es cierto. Es corriente argumentar que las teorías de Sigmund Freud sobre los procesos mentales son válidos porque su autor era neurólogo, simplemente, ¿no? O psicólogo. Por ejemplo, esto se utiliza bastante en contra peritajes que se pueden realizar o se realizan, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces llevan para que un especialista testimonie o dé una declaración sobre algún tipo de enfermedad y se le puede creer, se le dice, ¿no? Se le va a creer porque la persona que lo ha dicho es solamente un médico, ¿no? Y como médico debería saber lo que está diciendo. O porque es especialista en lo otro, porque es la especialista en lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, lo que se hace en un contraperitaje es revisar la metodología, si un profesional 1, profesional 2 realmente han utilizado una metodología que permita una proposición verdadera. No simplemente el hecho de que tenga un título va a ser verdad la proposición que plantee como cierta. ¿Se entiende? El derecho sí funciona a partir del criterio de autoridad, pero por ejemplo la física no. La física, el criterio, por ejemplo, de la relatividad puede ser cierto o falso más allá de que Einstein lo haya dicho. Y si ustedes entran por ejemplo, a las redes sociales, van a ver un montón de este tipo de falacia. Esto debe ser bueno porque lo ha dicho tal autoridad, esto debe ser bueno porque lo ha dicho el Papa, por ejemplo, pero eso no es una garantía absoluta de que sea verdadero lo que dice. ¿Se entiende? Simplemente porque hay un principio de autoridad. Si bien el derecho tiene esta dimensión de autoridad, les he dicho, ¿no? Pero no funciona en todas las maneras los argumentos como tal, especialmente en cuestión de razonamiento probatorio, por ejemplo, para determinar que una proposición sea cierta porque lo ha dicho un especialista, porque lo ha dicho un experto, simplemente porque lo ha dicho, es una proposición que nosotros tenemos que tomarla como verdadera, eso es una falacia. Es una falacia ad verecundia. ¿Se entiende? La falacia por consecuencia o falacia ad consequentiam. Se intenta hacer ver que la validez o no de una idea depende de si aquello que se puede inferir a partir de ella resulta deseable o indeseable. Esto es algo igual que se va bastante a momento de poder establecer un criterio de validez del argumento. Dar por hecho que las posibilidades, por ejemplo, de que el ejército dé un golpe de Estado en un país son muy bajas porque el escenario contrario supondría un duro golpe para la ciudadanía. Generalmente decimos esto, no creo que el Estado se anime a hacer esto porque va a perder las elecciones, porque la consecuencia va a ser grave. No creo que tal personaje político se anime a movilizar X, Y o Z cosas porque va a haber mucho costo político, etcétera, etcétera. Esas son falacias de acuerdo a la consecuencia. Yo voy a crear una falsa proposición de que no creo que va a ser, que mi conclusión, es decir, de que no pase cierto tipo de cosas, porque la consecuencia puede ser muy alta, porque la consecuencia puede ser, me pueden dar indicios, pero eso no es un argumento como tal. Puede ser una opinión, pero eso no es argumento. Eso es una falacia por consecuencia. ¿Se entiende? Yo sé que esto es bastante, y especialmente los políticos lo usan bastante esto, ¿sí? Esto no va a ser esto porque, y empiezan a argumentar a partir de la consecuencia. No es un argumento válido. Otra falacia, la generalización apresurada. La generalización apresurada, perdón,
es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Son los prejuicios de los famosos estereotipos, ¿no? Que si alguien es un hombre escocés, siempre debe llevar falda. Que si alguien es del Oriente, tiene que ser tal tipo de persona. Que si alguien es de Occidente, tiene que ser tal tipo de persona. Que si alguien eh, es una persona de los valles, tiene que ser tal tipo de personas. Eso no otorga una garantía de veracidad, una proposición que nosotros podamos verificar como verdadera o falsa a partir de la cuestión étnica, por ejemplo, ¿no? Yo le señalaba, ¿no? Hemos tenido un debate sobre los SJs en torno a si se aplica o no la generalización de que toda persona que tiene un territorio en una comunidad, etcétera, tiene que ser necesariamente autoidentificada como originario indígena originario campesino. Eso, por ejemplo, es una generalización, una falacia. Yo ya le señalaba en una analogía, ¿no? De que en generalizar de que todos los jugadores son buenos, todos los jugadores del equipo de Argentina son buenos solamente porque es campeona del mundo, es otro tipo de generalización en donde la proposición no tiene ningún tipo de garantía de ser verdadera o falsa. ¿Se entiende? Ese es otro tipo de falacia. Y ustedes van a poder empezar a identificar. Ya, yo creo que ya uno empieza ya a identificar, ¿verdad? Cuando empiezan a hacer este tipo de generalizaciones. Otra falacia que se utiliza bastante es el hombre de paja. Igual, entre políticos esto es bastante usual, pero también en juicios he visto. No critica las ideas del oponente, es decir, yo no voy a contraargumentar lo que tú estás planteando, sino voy a caricaturizar y manipular la idea que tú estás planteando. Ejemplo, una línea argumentativa en la que se critique una formación política por ser nacionalista, caracterizándola como algo muy próximo a lo que fue el partido de Hitler. Generalmente se utiliza cuando se trata de argumentar de alguien que es socialista. Ah, tú eres socialista, seguramente quieres que seamos como Cuba, como Venezuela, etcétera, etcétera. Esa es una falacia del hombre de paja. Y no estamos hablando aquí de que sea bueno, sea malo la idea del socialismo, muy aparte de eso, solamente la forma argumentativa. Lo mismo pasa con la derecha. Tú eres de una ideología liberal, seguramente quieres que venga a Estados Unidos, seguramente quieres esto, el otro. Se amplía la idea, se la caricaturiza, se la lleva hasta un extremo. Armo de tu idea consecuencias demasiado nefastas como para pretenderla hacer notar que es ilógica la postura que tú estás planteando. Esa es la falacia del hombre de paja. Tú eres, no sé, qué sé yo, tú eres lo mismo, ¿no? Tú eres nacionalista, seguramente quieres que tengamos un Hitler, quieres que tengamos esto, etcétera, etcétera. No estoy atacando la idea como tal, lo menos que me interesa es atacar la idea como tal. Aquí lo que trato de argumentar es que lo que tú estás planteándome como una idea es falsa, porque yo estoy tratando de demostrar que con tu criterio vamos a llegar a un extremo extremadamente exacerbado. Esa es la falacia del hombre de paja. Se usa bastante, ¿no creen? Como también se usa bastante esta falacia ad hominem. Se trata de negar la veracidad de ciertas ideas o conclusiones, resaltando las características negativas de quien las defiende. Tampoco ataco la idea o el razonamiento en sí, sino ataco al argumentador por descuido de su imagen personal, por cómo es, por quién es, por lo que ha estudiado, etcétera, etcétera, sin tocar las ideas. No obstante, es válido el argumento respecto a las características de las personas que forman parte de la idea al debatir. Le falta estudios de una persona que habla de física cuántica, ¿no? Ahí vamos a ver la excepción. ¿Cómo funciona la falacia ad hominem? La falacia ad hominem, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el cura me está diciendo que yo tengo que actuar de manera diligente en mi familia si el cura nunca tiene familia? Por ejemplo, ahí yo estoy argumentando, ¿no? De cómo yo voy a tratar de no atacar las ideas, sino voy a atacar de quién es el que está planteando las ideas. El intercomunicador. El intercomunicador quien está tratando de defender esas ideas. Voy a aludir que cualquier idea sobre la familia va a ser falsa porque simplemente esta persona no tiene familia. Yo no estoy atacando la idea, ni siquiera estoy entrando a analizar la idea. Solamente estoy atacando a la persona que está planteando la idea. Y con eso trato de desvalidar todo el argumento, ¿no?
Pero hay un criterio de excepcionalidad, el argumento es válido de cuando personas que forman parte de la idea de debatir, específicamente si es que hay una cuestión muy específica sobre física cuántica y trata de determinar algún criterio muy específico, pues obviamente la falta de estudios ya es un indicio de que no podría estar debatiendo un tema de fondo respecto a las ideas, ¿no? Aunque, aunque también tiende a tener sus claros matices la idea propia de establecer de que una idea puede ser verdadera o no, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Bertrand Russell nos dice, pues, epistémicamente, pues hay una disfunción entre lo que puede ser verdad y lo que no puede ser verdad, de acuerdo a los criterios, más allá de la falacia. ¿Qué nos dice Jaime? Si no va a poder respetar las normas sociales, ¿cómo va a poder cumplir la ley? Sí, podríamos establecer, bueno, aquí, por ejemplo, la proposición que tú me la estás planteando, tendría que, pues, si la formalizamos, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros de ejemplo, a determinar si la proposición primera, la de no respetar las normas sociales, es parte de, ¿no? Si es una proposición verdadera, podríamos establecer una consecuencia. Y generalmente cuando se debaten este tipo de proposiciones complejas, porque tienen una idea y una consecuencia, y la podemos identificar, porque vos me dices, si no hay uno, entonces no hay lo otro, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una tercera forma del Toledo-Tollens, que generalmente si negativo Q, si negativo P y negativo Q, entonces negativo P. ¿Se entiende? Eso es otra forma. No la he puesto aquí porque ahí era mucho complejizar, pero es una forma válida la que tú estás planteando. Pero ahí de qué depende, Jaime. Depende que tú la proposición, la primera, establezcas como verdadera. Y entonces la consecuencia va a ser esto. Y cuando hablamos de argumentos, bueno, cuando hablamos ya de análisis mucho más formales y lógicos de argumentos, hablamos de metaargumentos, ¿no? Estrategias en las cuales nosotros podemos ver los grados en los cuales de verificabilidad o no. Eso ya es un criterio un poco más profundo, no lo he querido poner ni estudiarlo acá porque pues eso yo lo estudié en maestrías y es pues una cuestión de toda una clase de la lógica, ¿no? A lo que nos corresponde esto sí. Pero muchas gracias, Jaime, porque obviamente nos permite a nosotros establecer una forma más de cómo nosotros podemos. Ahora, por ejemplo, si es no y no P, si no P y no Q, entonces obviamente la consecuencia va a ser cierta lo que tú planteas. Pero como te digo, eso está condicionado a la verificabilidad de las proposiciones, tanto P como Q. ¿Qué nos habla sobre Schopenhauer? Me gusta mucho Schopenhauer. Los estratagemas, sí, totalmente. Y los sofistas incluso, ¿no? Desde una primera instancia, los sofistas, y justamente Aristóteles plantea el organón a partir de criterios contra los sofistas. Y los estratagemas, igual de Schopenhauer, trata de falacias. Y Schopenhauer igual es un grande, ¿no? De todo lo que implicaba esto, pero sí, totalmente. Muy bien, esto es básicamente las falacias. A ver qué hora es. Vamos, les explicamos más lo que es la lógica informal y con esto terminamos, ¿ok? Porque ya mañana, bueno, perdón. Um, a ver, lo vemos de una manera muy rápida porque si no me quedo sin tiempo. Bueno, hasta aquí vamos a ver lo que son la lógica formal. Ahora, después de la lógica formal entramos a la lógica informal. Y la lógica informal es el estudio de argumentos a posteriori, es decir, en oposición al estudio técnico y teórico a la lógica formal. Y la diferencia entre estas formas incorrectas que podamos plantear a partir de la lógica formal tiene que ver especialmente con el estudio de procesos para obtener conclusiones a partir de la información dada, sin importar su forma lógica. Aquí no vamos a establecer en sí la forma de cómo es válido o inválido un argumento, sino a partir de máximas de garantías como establece una lógica formal. Especialmente la de Toulmin es la que se maneja en torno a la lógica formal, ¿no? Pero esto para que ustedes tengan en cuenta y también pues puedan empezar a ver qué tipo de falacias nosotros podemos encontrar en los razonamientos de a diario. Eso es algo que nosotros vamos a establecer y especialmente los argumentos que plantean la administración de la justicia. Como les decía, constantemente es una cuestión parte de establecer la invalidez de este tipo de argumentos porque pues las falacias son pues una constante eterna. Es una fuente constante de estudio argumentativo la idea de la identificación de la falacia. Es más, se la contraargumenta a partir de este tipo de criterios. Por eso yo les digo, más allá de lo que estamos planteando aquí, sí les sugiero que puedan estudiar más allá, ¿no? La idea de las falacias. Este librito que les he pasado de Manuel Atienza sobre el manual de argumentación también habla de falacias, pero si pueden descargar, no la tengo, la guerra de las falacias, se las voy a escribir aquí de Manuel Atienza.
También les aconsejo mucho, ¿no? Y bueno, y finalmente la idea propia de la lógica informal, que no trata tanto que ver con la formalización propia de los argumentos, pero sí en los criterios del proceso en el cual se extrae la información. Es una idea entre una dimensión epistémica y ontológica, entre el estudio del método del conocimiento y el ser en sí, pero básicamente este proceso es como se llega a una lógica informal. ¿Se acuerdan lo que decía María del sentido común, sobre las condiciones cognitivas, de cómo se entienden las condicionales, etcétera? Esa es una lógica informal aplicada. Y básicamente parte de una tesis o una pretensión, que es el objeto de la argumentación, de lo que yo pretendo llegar o lo que yo pretendo convencer. Yo actualmente, yo en este caso le estoy tratando de convencer de que la lógica formal se maneja en una teoría de argumentación. Y a partir de qué criterios ya es parte de lo que yo estoy tratando de convencerles en sí. Lo mismo pasa con la lógica informal. Pero a partir de eso se establece, ¿no?, un criterio que descansa en los hechos o datos cuyo empleo en calidad de razones o pruebas que vienen justificadas por una garantía o una regla en general que responde a la inferencia por lo común implícita a partir de la tesis y a partir de los hechos. La versión más desarrollada obviamente incluye respaldos, ya sean fundamentadas en reglas de garantía o sean datos complementarios. Calificadores tematizan la fuerza de las razones o los argumentos aducidos al alcance de la conclusión y las reservas o cautelas suplementarias. De una manera mucho más específica, así. Un vehículo choca contra otro vehículo detenido a causa de un semáforo. Usted o su seguro tendrán que pagar los daños causados en mi defensa trasera del coche, es decir, en la parte de trasera. Estoy partiendo de la tesis, la pretensión o de lo que pretendo que pase, ocurra o convencer. Pues me ha alcanzado por detrás cuando estaba parado ante el semáforo rojo. Ahí estoy complementando con hechos, con datos. Estoy empleando calidad de razones o pruebas. Tú me has chocado. Esto es lo preceptivo, la garantía o regla general que responde a la inferencia, ¿no? Obviamente está descansando en uno, me vas a tener que pagar, y en dos, por lo que ha pasado en esto. En virtud de las disposiciones vigentes, a los artículos de la ley, ahí simplemente estoy reforzando, respaldando que tú me tienes que pagar porque me ha chocado, porque la dice la ley, porque lo dice tránsito, porque lo dice un juez, porque lo dice el seguro, porque no puedes hacer esto. Estoy respaldando la idea de pretensión, de la tesis que pretendo convencer, de la cual yo trato de que realmente suceda, porque estoy respaldando en un artículo de la ley. Y no podrán negarse a correr con todos los gastos de la ley. Ahí estoy matizando la fuerza de la ley. No solamente te estoy diciendo que me tienes que pagar, también te estoy diciendo que no puedes negarte, que no hay otra opción más a lo que yo pretendo convencerte. A menos que usted y yo nos pongamos ahora de acuerdo en una indemnización sin más trámites, o simplemente reservas o cautelas suplementarias a la idea que te estoy planteando, ¿no? Eso es como más o menos se maneja el criterio de informalidad. Generalmente, como les decía, el criterio es de Toulmin, que se maneja también en una concepción racional del razonamiento probatorio. Se maneja a partir de garantías, de respaldo, de matices, de criterios, de tesis, de que yo pretenda convencer o no pretenda convencer. Es una estructura invariante y, como ustedes pueden darse cuenta, más o menos obedece a un criterio muy estructurado, pero no veo formas acá, no veo formas, simplemente es un análisis del discurso, es una concepción mucho más lingüística, aplicada a partir de los criterios epistémicos, como puede ser pues razones en el mundo real, razones en el mundo normativo, es decir, la estructura de la dimensión, pero lo único que son respaldos, matices en los cuales yo pretendo de aplicar una tesis. Y finalmente, tipología de la argumentación, que lo vamos a dejar acá para verlo la próxima semana. Terminamos de ver la tipología de argumentación y nos pasamos directamente a Lexi. Después, el día siguiente, terminamos con argumentación de hecho. Y con eso terminamos nuestras clases, porque hoy día ha sido nuestra antepenúltima clase. Lo que vamos a ver con Atienza son los criterios de argumentación que generalmente tenemos: el gramatical, el sistemático y el funcional, que generalmente están inmersos especialmente en nuestros códigos de procedimientos, es decir, los adjetivos. Y a partir de eso vamos a identificar qué tipo de argumento podemos encontrar: los semánticos, el a contrario, por materia, el de rúbrica, el sistemático, el de coherencia, el de no redundancia, el funcional. Ahí vamos a encontrar
literal, el teleológico, el histórico, el psicológico, el pragmático, y a partir de principios, reducción de lo absurdo de autoridad y qué tipo de argumentos generalmente podemos identificar en una sentencia. El argumento literal, el contrario, el psicológico, el teleológico, sistemático, mediante principios, y el asímile, y terminamos con metodología literal de interpretación de la norma, que es parte de cómo nosotros entendemos también la argumentación gramatical. Muchísimas gracias, queridos amigos, especialmente por su atención dispensada en domingo. Yo sé que siempre sacrificar un domingo de familia siempre es complicado, pero espero pues que también hayamos sido claros en las reglas de inferencias y cómo la argumentación tiende a ser muy racional, como también dentro de lo formal y de lo informal. Más allá de lo que nosotros estamos viendo, el compromiso que ustedes tengan en la identificación a partir de los criterios racionales que cada persona, cada argumento, especialmente cada autoridad administrativa, judicial o norma pueda aplicarse, pues también maneja una calidad cualitativa en torno a lo que pueden ustedes hacer para rebatir ese tipo de argumento. Me despido con esto, queridos colegas. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Será hasta la próxima clase, en nuestra penúltima clase. Nos vemos el próximo sábado y que tengan un buen resto de domingo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.